¿Cómo se pasa de empleado mileurista a emprendedor que gana 100.000 euros al mes? La gente no quiere 100.000 al mes, quiere lo que cree que puede hacer con 100.000 al mes. ¿Qué dolores tenías tú en el mayo de antes que te provocaron ese cambio? Que existía la posibilidad de una vida extraordinaria, pero yo no la tenía. Tú puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que quieras ser, hacer o tener, porque te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. En tu punto inicial, en el que tenías malos hábitos, ¿cómo empezaste a eliminar? Yo tuve una crisis existencial, que es que salía a la sala, me preguntaban por e-commerce, por el cómo, el método, que sentía que lo que le estaba enseñando era un agujero, le estaba enseñando un método para ganar dinero que en cuanto ganen dinero se van a sentir vacíos y van a tener preguntas. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la información y la acción? Que no hay una mejor educación en el universo que la educación universal. Es la educación que funciona para todo. Y lo que funciona para todo es aprender a cómo pensar para lograr lo que sea que quieres lograr. Si alguien quiere crear una marca personal, ¿cuáles son los 3 primeros consejos que le darías? Cuando Mario, ¿cómo se pasa de empleado mileurista a emprendedor que gana 100.000 euros al mes? Se pasa eligiendo la posibilidad de ganar 100.000 euros al mes. Cuando yo era empleado y estaba generando ese dinero porque, aunque no de forma personal, había elegido estar en ese punto. Fruto del entorno que había escuchado, evidentemente, y las creencias que había creado. Universidad, colegio, papá, mamá, mis colegas. Lo que el entorno hacía me llevó a ese punto. Pero existía la posibilidad de cambiar el resultado si escuchaba a personas que tenían el resultado distinto. Al principio, evidentemente, lo ves extremadamente lejos porque no puedes entender cómo una persona puede hacer 100 veces lo que tú haces en un mes, porque ni siquiera sabes que puedes ganar dinero sin que sea a cambio de tu tiempo. Pero conforme tú vas cambiando tu creencia y vas aumentando el mapa de radar a través de tu percepción y tu desarrollo personal, te vas a conocer personas que tienen resultados provocados por información que aún no conoces. Entonces, cuando empiezas a aprender una información nueva, aprendes a cómo tener un resultado que no has tenido antes. Pero todo empieza en entender que tu resultado es el que es porque precisamente has estado escuchando y tienes una información con la que has estado operando. Pero si esa información cambia, que para eso tienes que saber que existe esa información, entonces tú, aplicando eso eventualmente en el tiempo, cambiará el resultado. Y eso lo puedes llevar hasta el extremo que tú quieras. Yo lo llevé a 100.000 al mes, sigue creciendo, y como hablábamos antes de encender las cámaras, ya ni siquiera es económico. Pero eventualmente, cuando empiezas a emprender, siempre es económico, porque empiezas a emprender porque quieres un cambio. Pero se cambia porque lo eliges, cambias la posibilidad, eliges la posibilidad de hacerlo. Normalmente, cuando hacemos elecciones, es más fuerte un miedo que un deseo. ¿Qué dolores tenías tú en el mayo de antes que te provocaron ese cambio? No, eso que acabas de decir es brutal. O sea, la gente se mueve por dolor o se mueve por placer. Y evidentemente, que una persona cambie su realidad por placer, o sea, porque quiere algo a nivel de placer, es muy difícil. Porque si ya está cómodo y lo que quiere es porque va a estar más cómodo, cuando haya cualquier tipo de adversidad, evidentemente va a abandonar porque no tiene la necesidad. Pero cuando tiene la necesidad sí o sí, eso es una garantía de resultado. Entonces, yo los dolores que tenía pues eran los típicos dolores que todos tenemos. Falta de dinero, falta de tiempo, falta de autosatisfacción, constantemente querer más y no ser feliz cuando vas logrando lo que creías que cuando lograrías serías feliz. Y la decepción que sentí cuando llegué a tener mi empleo, mi coche, mi casa, y a pesar de eso era como, hasta aquí, y ahora esto que es toda la vida. Y miraba a quien llevaba toda la vida haciendo eso y no parecía un escenario favorable para mí. No me gustaba nada. Entonces quizá el dolor de aceptar esa vida para siempre era tan fuerte que yo estaba dispuesto a aprender lo que tuviera que aprender. Yo creo que ese fue el dolor más fuerte, ver que existía la posibilidad de una vida extraordinaria, pero yo no la tenía. Y de pequeño me hicieron creer que eso era cosa de futbolista, eso era cosa de gente que había heredado loterías, gente que había, yo qué sé, era hijo de un empresario, qué tal. Era como, yo recuerdo que trabajé en un concesionario, ahora supongo que entraremos un poco por ahí, y le pregunté al gerente cómo se podía tener una franquicia. Yo trabajaba en Toyota, y decía, ¿cómo puedo tener un Toyota? ¿Sabes? Toyota Jaén, que era mi caso. Y se reían.
Y como que ingenuo, ¿no? Decía, no, pero esto era antes cuando había que hacerlo ya, es imposible, esto vale millones montarlo. Claro, yo miraba mi cuenta de banco, miraba mi salario y millones no parecía que fuera ni siquiera un escenario posible en 10 años. Sí. Era imposible. No existía ni siquiera la posibilidad. Y entonces eso te va mermando. Y hace que seas infeliz porque todo el mundo tiene un nivel llega a un punto en el que toca el tercer nivel de conciencia, que es el nivel de la aspiración, que es cuando quieres algo más que lo que tiene. Solamente que tu creencia te tira para abajo, crees que no es posible, que tal, tu entorno también te dice que eso no va así. Él lo va como dejando. La diferencia viene cuando el deseo por esa aspiración es tan fuerte que tú, como seguramente, y mira que yo no te conozco, pero seguramente te ha pasado, pasas horas y horas en un ordenador viendo que hay personas que sí que lo están viviendo y quieres tanto creer que existe la posibilidad de que tú puedes tenerlo, que estás inmerso en buscar quién te enseña o cómo poder aprenderlo. ¿Sabes? A pesar de que incluso tu creencia te diga que no, el deseo es tan fuerte que va por encima de la creencia. Entonces, esos eran mis dolores, tío. Quería algo más que lo que tenía, pero no era... Evidentemente, yo creo que todo empieza con dinero, pero no porque quieras dinero. Yo llevo haciendo coaching 1 año y medio y ya me he dado cuenta que la gente no quiere millones de euros. Ellos dicen que quieren cientos de miles. Por ejemplo, me has preguntado 100.000 al mes. Sí. La gente no quiere 100.000 al mes. Quiere lo que cree que puede hacer con 100.000 al mes. Que muchas veces lo puedes hacer con 7.000. ¿Sabes? Entonces, la realidad es que lo que quieren es no tener problemas de dinero. Quieren poder levantarse cada día entusiasmados por cómo van a pasar ese día. Y quieren poder rodearse de personas optimistas y que sean productivas y creativas. Y claro, todo eso lo tagueamos. 100.000 al mes, trabajar de esto, buscamos el cómo. Todo el mundo se va en lo mundano, en lo tangible, al cómo, el cómo. Y nunca aparece, entonces siempre te quedas como ahí bloqueado. Pero yo tuve un deseo más fuerte y yo creo que eso fue lo que me sacó de ahí. Eso eran mis dolores, tío. Antes de llegar a ese deseo, ¿cuáles eran tus pensamientos? Porque el 95% de lo que pensamos al día es lo mismo que pensamos ayer y lo que vamos a pensar mañana. Antes de tener esa decisión de decir, quiero cambiar porque esta vida, si es posible para otro, también es para mí, ¿qué pasaba por tu cabeza? Acabas de decir algo brutal y es que efectivamente el 95% de los pensamientos, de hecho el 98% son en automático y vienen en automático, pero esos pensamientos están programados. O sea, ¿qué programa tu patrón de pensamiento habitual? Que también se le conoce como paradigma o creencias. Es la suma de lo que a través de los 5 sentidos en un periodo largo de tiempo has estado percibiendo. Lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has oído. Entonces yo, en el almacén de las creencias, tenía lo que provocaba mi patrón de pensamiento habitual, lo que yo creía sobre el dinero, sobre cómo se tenía una buena vida. La verdad que mis pensamientos eran crecer, crecer y crecer. Cuando yo entré a trabajar vendiendo coche el 1 de julio de 2017 en Citroën, conforme pisé Citroën, yo sabía que mi objetivo era BMW, Audi, y soñaba Porsche, Lamborghini. O sea, era como, dentro de mi creencia, el escenario posible, creíble que había dentro era, pues igual que trabajo en Citroën, podré trabajar en Lamborghini. ¿Qué necesito? Aprender inglés, aprender francés, vender muy bien. Ok, creo que eso está en mi control. Y a nivel tangible yo vi que esa era una posibilidad. Por eso yo luego fui a Toyota, cuando se abrió la posibilidad en Jaén de hacerlo. Y siempre quise ir a más. Pero ya cuando estuve ahí en Toyota me di cuenta que daba igual en donde estaba, siempre iba a acabar igual. Iba a acabar igual porque mi patrón de pensamiento me mantenía en ese sitio. Entonces mi patrón de pensamiento habitual era que de lunes a viernes trabajaba en algo que yo tenía la suerte de que me gustaba, a pesar de que parecía que iba a ser siempre así. Yo miraba a mi entorno, había gente que odiaba lo que hacía, pero a mí me gustaba lo que yo hacía, vender coche. Pero pensaba en el fin de semana, para pasarlo bien. Pensaba en las 2 semanas que tenía libre al año para irme de vacaciones con mi pareja. Pensaba en ahorrar dinero para comprarme cosas que me hicieran feliz, coche, moto, tal. Pues ese era mi patrón de pensamiento habitual. Era lo que yo tenía programado. Y que la única manera de crecer era pues jefe de venta, luego gerente y en cualquier caso responsable de zona. Yo no veía otra forma. Ese era mi patrón de pensamiento. Y era como lo máximo que llegaba a lo que yo había aprendido desde pequeño. Yo había aprendido que había que estudiar en la universidad para ir a un trabajo, escalar, tener una buena vida, y yo parecía que estaba dentro de ese escenario. Lo que a mí me mermaba era darme cuenta que ese escenario tan positivo que todo el mundo quería, yo iba en traje, coche de empresa, un buen sueldo, tenía mi piso, mi moto, mi perro, mi pareja. Y digo, ok, tengo algo que todo el mundo me dice que es la polla, pero estoy siendo egoísta porque a mí no me gusta, porque siento que no quiero esto. ¿Sabes? Entonces, mi patrón habitual era el que me mantenía en el mismo sitio. Al final, un patrón de pensamiento, una creencia, un paradigma,
eventualmente en el tiempo imprime en la realidad la impresión de esas creencias, de ese pensamiento. Lo que piensas la mayor parte del tiempo en eso te convierte. Entonces, claro, la gente, yo vivía en bucle, como la gran mayoría de gente, porque como nunca ha cambiado mi manera de pensar, mis creencias provocaban el mismo resultado siempre. Por eso la gente acaba hasta los huevos. Es como, ¿cómo salgo de esto? ¿Por qué siempre me toca una relación de alguien que me maltrata? ¿O por qué siempre voy a un trabajo y me echan a los 3 meses? Eso me lo dicen a mí en mi coaching. Me pasa siempre que a 3 meses me echan. ¿Qué pasa? Pues son tus creencias. Te has creído eso. Te sientes identificado con esa identidad. Lo has creído, lo has creado. Lo has creído, lo has creado, y hasta que no creas otra cosa, crearás lo mismo. Entonces, eso fue cuando llegó a mí el 14 de enero de 2019, me acababan de despedir de mi empleo. Yo lo percibí como algo malo, ¿no? En plan, pues, un fracaso. Claro, me parecía un fracaso, pero la realidad es que era la primera... O sea, yo ahora está en mi casa y esto fue un pensamiento. Algún día tendré esa casa, pero yo empecé a tener esta casa el día que lo pensé. Entonces, una vez que lo piensas hasta que lo creas, hay una sucesión de cosas que van a imprimir eso en la realidad física, y entre ellas tenía que pasar que me despidieran de mi trabajo. Solo que yo en ese momento, por falta de desarrollo personal y poco nivel de conciencia, lo percibí como algo negativo. Pero en realidad es que era positivo, porque estaba encaminado a poder tener esa... ¿Cómo voy a tener esa libertad si antes no me despiden? ¿Sabes? O antes no... Era parte del camino. Y si yo hubiera percibido eso de esa manera, mi nivel de vibración hubiera sido más elevado y yo hubiera provocado esto mucho antes de los 5 años que tardé en provocarlo. Ese día de despido, si pudieras volver al pasado, ¿qué le hubieras dicho a ese Mario de ese día? Oh, tío, esta pregunta que cuando me la hacen, evidentemente siento cosas que le diría, pero la realidad es que no le diría nada, porque ese cabrón ha provocado esta vida. Si yo le digo algo, puedo cambiar el rumbo por completo de dónde va y eso. O sea, o sea, imagina que a ese le hubiera dicho algo, que hubiera hecho un speech ahí para que no le despidiesen y así hubiera holdeado más dinero. Imagina, ¿no? Ok, pues yo pasé apuros financieros ese año porque no tenía trabajo, y yo le hubiera dicho a ese Mario, no, pues da un speech al CEO y que diga, wow, venga, pues sí, te queda. Y holdea más dinero y luego te va. Es que eso puede cambiar tanto. Puede haberme quedado ahí para siempre o podría haber pasado cualquier otra cosa, que no le diría nada, tío, no le diría nada. Que siguiera su intuición. Yo siempre seguí eso. Hay cosas que estás diciendo que son patrones que tú sigues repitiendo hoy en día, porque tú cuando eras vendedor de coches tenías el foco ya puesto. Tú estabas en Citroën, pero tenías la mente en Lamborghini y operabas, creabas, pensabas para llegar a ese punto. Has cambiado el escenario con resultados muy diferentes. ¿Qué habilidades blandas o qué formas de pensar o cómo lo creas en mente tenías en ese momento que hoy en día mantienes? Pues mira, yo creo que no mantengo nada que tenía en ese momento, todo lo he potenciado a otro nivel. No creo que estoy a años luz del Mario de 2019. Pero diría que yo tenía algo que deseo, un deseo ardiente. Tenía una fe ciega de que podía conseguirlo, que la fui trabajando. Y sin darme cuenta, porque al final las leyes universales funcionan, lo sepas o no, pero es mejor que lo sepas porque así las puedes usar a favor. Yo estaba trillando mi mente con imágenes de lo que yo quería lograr. Yo me pasaba el día viendo en YouTube coches, o recuerdo, tuve una moto que era una Yamaha IZF 125, me acuerdo perfectamente, y la tuve en 2018 cuando trabajaba vendiendo coches. Pero anteriormente, desde 2013, yo me ponía vídeos en YouTube que era POV, Yamaha IZF, y es pues, gente que se pone la cámara en el casco. Sí. Y yo la iba viendo, pero no porque yo pensara que eso iba a traer a mi vida ese nivel de vibración y tal, sino porque me molaba y me imaginaba que era yo el que iba en la moto, cómo sería, cómo me sentiría. Inconscientemente lo fui creando y un día me compré esa moto, tuve la posibilidad de comprármela. Yo ahí no lo sabía, pero la realidad es que yo había traído a mi vida la posibilidad de comprarme esa moto. Entonces, en todos los principios, el deseo, la fe, la autosugestión a través de imágenes, son cosas que yo tenía y que he potenciado. ¿Sabes? Eso es lo que más evidentemente he potenciado mi imaginación, he potenciado mi percepción, lo he potenciado todo. Por eso ahora cada vez que quiero algo lo consigo mucho antes. ¿Sabes? Porque sé cómo se usa. Es como si que sabías que ahora también sepas, pues conducir, pero ahora conduzco mejor porque han pasado no sé cuántos años, me he puesto a más situaciones, he ido tal, me he dado más susto, he cambiado de coche, he practicado más, he tenido que subir una cuesta marcha atrás con un coche de marcha. Te has expuesto a situaciones que te han provocado que dominen más esa habilidad. Y yo creo que esas habilidades que he mencionado son cosas que están dentro de todo el mundo ya. Simplemente las tiene que desarrollar y generalmente están apagadas por su creencia.
porque le han dicho cómo hay que vivir y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hablas de esa moto que luego pasaste a coches, supercoches. ¿Tenías un objetivo en mente ambicioso? Para conseguir un objetivo ambicioso tenemos que hacernos un caminito de pequeños objetivos. ¿Cuáles eran los pequeños caramelos que te ponías en el camino para decir, donde todo el mundo dice no se puede, esto me encamina a que sí se puede? Sí, yo creo que partir de manera inconsciente, es que ahora es brutal porque ahora lo hago todo de manera consciente, ¿sabes? Pero de manera inconsciente yo partía mis objetivos grandes en objetivos más creíbles para mí. Por Vale. ejemplo, yo quería pues un supercar, ya tú lo has visto en la puerta, y el Porsche GT3, llevo medio año con él. Y cuando yo cogí ese coche, mucho antes, había tenido, bueno, tuve otros 7 antes que ese o 8. Este último año he tenido como 9, ha sido una locura. Y anteriormente, cuando yo soñaba con ese coche, yo tuve la posibilidad de cambiar mi Saab 9.3 de 2007 con 300.000 kilómetros. Tenía la posibilidad de cambiarlo por un Tucson nuevo, que era un renting de 450 euros al mes, nuevo a estrenar. 2022, nuevo. Y claro, yo, evidentemente, un Porsche a mí me emocionaba, pero estaba fuera de mi mapa de radar. Yo generaba 5.000 al mes ya en ese momento con mi emprendimiento en 2022. Y ahí fue donde yo apunté al Tucson y me emocioné por el Tucson porque ya era un cambio enorme en mi vida. ¿Sabes? Ya era un cambio enorme que me iba a hacer sentirme mucho mejor, que iba a hacer otros check a mi capacidad de lograr cosas. ¿Sabes? Entonces, siempre tuve el Porsche en mente. De hecho, yo tengo fotos en mi teléfono que las pongo en mi Instagram, que es yo durante un año entero en 2020 conduje mi Saab 9.3 con un logo de Porsche a boli, ¿lo has visto? Sí. A boli, pegado con chicle. Estaba escrito a boli por un colega una noche fumando peta y lo pegué ahí y lo tuve por un año ahí. Y yo cada vez que conducía me sentía, ahí ya conocía leyes universales, me sentía que estaba conduciendo ese coche. Yo podía imaginarme perfectamente que eso era un Panamera, por más o menos la dimensión de mi coche. Era un Panamera y tal, y lo estaba conduciendo y ahora he tenido 3. Ahí en la puerta hay 2 y tuve otro Carrera 4S hace poco. Y es brutal porque todo empieza por esos micro logros. El juego es aumentar la pantalla de radar, ¿sabes? De qué me veo capaz de hacer. Y todo empieza por autodominio, porque no es, ok, pues no seré capaz de esto hasta que me compre un coche. Es que no todo es comprar. Es decir, si tú empiezas a hacer micro hábitos, pequeños hábitos que cambien tu percepción de ti mismo o ti misma, van a potenciarte a otro puto nivel, ¿sabes? Porque tu cabeza, ese almacén de creencias del que hemos hablado, tiene pensamientos sobre sí mismo. Y cuando yo me decía, no, pues ahora voy a ganar dinero por internet, y había probado 4 modelos de negocio y ninguno había generado, cuando me lo proponía por quinta vez, mi creencia me tiraba el archivo a través de la memoria y me decía, oye, recuerda que las 4 últimas veces hemos fallado. O sea, ¿qué confianza tenía yo de hacerlo en la quinta? ¿Sabes? Entonces, en cambio, si tú empiezas a sembrar micro hábitos a través de tomar la decisión de hacer algo y no fallar ni un solo día, que tú lo verás en mi Instagram, que llevo haciendo eso ya años, todos los días, eso te va haciendo micro checks. Entonces, cuando te propones algo, el estímulo que recibe tu cuerpo a través de la mente es el estímulo y tal de, ok, sí, sabemos lograr lo que queremos. Entonces ya crees más en ti, porque hasta que no creas algo firmemente, es imposible que lo veas en el plano de la realidad. Entonces, como tú has dicho, sí que hay que tener esos micro logros y todo tiene que empezar por logros que estén en el control de la persona, que no sean financieros, porque yo así no puedo cambiar hoy mis circunstancias financieras, pero sí puedo levantarme a las 5 de la mañana, sí puedo irme mañana al gimnasio, medir mis macros, asearme, estar siempre bien. Son cosas que puedes controlar, que el cuerpo muchas veces le da pereza, pero que la mente puede estar por encima y hacer lo que la mente quiere antes de lo que el cuerpo. Y eso va a sembrar en ti el primer punto de autodominio. O sea, no se puede construir confianza sin autoconfianza. Y no se puede construir autoconfianza sin autodominio. Entonces, comentas hábitos. Nada nuevo entra si algo viejo no sale. Antes de incorporar un nuevo hábito, tenemos que quitar lastre. En tu punto inicial, en el que tenías malos hábitos, ¿cuáles eran esos hábitos que tenías y cómo empezaste a eliminarlos? Mira, me levantaba tarde, no entrenaba, no cuidaba mi alimentación, fumaba porro. El peor hábito de todos, sin ninguna duda. Mi pensamiento dominante era negativo, ¿sabes? Elegía de cada circunstancia el... O sea, te hablabas mal a ti mismo. Empezaba por hablarme mal a mí, sobre mí, hablaba mal sobre las cosas, hablaba mal sobre las personas. Mi mente tenía el hábito del pensamiento negativo, que ese hábito es el que trae fumar, beber, levantarte tarde, comer como una mierda. Te trae el hábito de
de fallar, de la indecisión, de no tener claridad, ¿sabes? No tener claridad mental, de hacer cosas que continuamente te arrepientes. Entonces, es un bucle en el que muchísima gente acude a mí en Instagram, @mpeladezcom, vienen a mí y están en ese punto. Y es el primer punto. Efectivamente, lo primero que tienes que hacer es eliminar. Tienes que eliminar tabaco, tienes que eliminar alcohol, tienes que eliminar personas que te están intoxicando la puta mente, tienes que eliminar la televisión, las noticias, las series, las películas, tienes que eliminar toda esa mierda. Porque eso, a través de tus 5 sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que saboreas, lo que tocas y todo lo que experimentas en tu realidad, en el mundo de la realidad, está educando tus creencias. Entonces ahora tienes que hacer un gran trabajo en eliminar y restar para luego agregar. Algunos puedes eliminarlo agregando otro. Eliminas el hábito de levantarte tarde, levantándote temprano, sembrando uno nuevo. Pero otros como no fumar, o por ejemplo, tenía un hábito muy malo, el hábito de morderme la uña. Yo estuve 27 años mordiéndome la uña. 27 te hablo de que yo me hice millonario con 27 años en 2023 y todavía me las mordía. Y era algo que me hacía sentir mal y bajaba mi nivel de vibración. Y claro, a veces dejaba de mordérmela porque hacía el esfuerzo, pero luego volvía a mordérmela. Porque mi identidad era una persona que se mordía la uña. Vale. Hasta un día que dejé de identificarme, gracias a mi desarrollo personal, soy capaz de elegir algo y no fallar por ese autodominio que tengo con todo. Y elegí, dije, ya no me identifico, parezco un puto mono haciendo así, parezco un orangután. ¿Y qué se vinculaba a morderte las uñas? Porque eso era como la consecuencia del hábito. Sí, me mordía, sí, pues era ya, mira, ya era un patrón habitual de mi cuerpo, del estímulo de morderte la uña, ya solo por mordértela. Sí. Y luego que la reacción ante una situación emocionante, positiva o negativamente, era morderme la uña. Venía un coche nuevo, qué gana. Un familiar estaba a punto de morir, nervio. ¿Sabes? Entonces, la reacción al nervio era eso. Pero es como el que está agobiado, necesito un cigarro. Necesito un cigarro. Oh, ¿sabes? Como, bro, de verdad, estás dependiendo de una puta mierda que lo que está haciendo es quitarte tiempo de vida para que a corto plazo te sientas bien. Entonces, esto es igual. Morderse la uña es igual de mierda que el tabaco y todo eso. Porque es que te destroza las manos y tu autopercepción es una basura. ¿Sabes? Yo tomé esa decisión porque ya dejé de identificarme y como ya tenía autodominio, yo cuando hacía así, porque estaba nervioso, ya era capaz de bajarla, ¿sabes? Ya era, y al principio lo tienes que hacer de manera consciente. El objetivo es la competencia inconsciente, que es cuando tú eres capaz de tener una habilidad o un dominio sin pararte a pensarlo. Yo ahora mismo, si hago así, automáticamente mi cuerpo lo va a rechazar aunque yo te esté escuchando. Pero seguramente si esto hubiera pasado meses y meses atrás, yo empezaría a morderme la uña y cuando razonase que me estoy mordiendo la uña, diría mierda. ¿Sabes? Como me he dado cuenta tarde de que me estoy mordiendo la uña. O sea, de manera consciente tenía que hacer el esfuerzo de prestar atención a no mordérmela. Pero es el proceso hasta aprender una información, no cambiar un hábito. Son 4 pasos de las 4 competencias. Y ese es el proceso. Y es brutal porque cuando haces esto, he estado 27 años mordiéndome la uña y ya no me la muerdo. Y ahora cualquier cosa que te propone, cambiar. Seguro que quieres cambiar algo que se ha provocado hace menos de 27 años. Entonces ya tienes como un precedente que dice, bueno, mira, cuando propusimos quitar la uña lo hemos hecho. Entonces, la confianza ya va por delante. Y si la confianza y la creencia va por delante, el resultado es garantizado. Hablas de confianza, de seguridad en uno mismo. ¿Cómo trabajas eso? Ok, yo empezando por autodominio, eso primero. Mira, tú tienes confianza cuando tienes comprensión y conocimiento. Por ejemplo, yo cuando estaba en Toyota vendía coche híbrido, que a día de hoy se siguen vendiendo. Yo pasé de Citroën a Toyota. Y en Toyota, cuando venía un cliente, yo le explicaba el Toyota Auris, que ahora se llama Corolla. El Toyota Auris. Y le explicaba tal, ¿no? El motor. Y claro, me decían, vale, pero yo tengo una pregunta. Y yo cuando llevaba un mes estaba cagado. Digo, la primera que me diga... Me dice, las baterías cuando, por ejemplo, graniza y le entra en el contacto de tal, ¿qué es lo que pasa? Y yo, déjame que pregunte. Y entonces ya le daba inseguridad al cliente. Y decía, este hijo de puta no sabe lo que me está vendiendo. Y yo ya perdía la venta por muy cerrado que estuviera. Entonces me faltaba confianza. Pero con el paso del tiempo yo me obsesioné con estudiar y comprender cómo funcionaba el motor híbrido. Entonces, cuando yo entendí el motor híbrido y me sentaba y me decían, sí, pero tengo una pregunta. Además te lo dicen como en plan, aquí le voy a pillar. Aquí lo pillo. Y te hace la pregunta de la nieve y tal, y tú le explicas cómo funciona con la nieve y cómo funciona el contacto con el agua y por qué no le pasa absolutamente nada y de hecho está preparado para circunstancias de menos no sé cuántos grados y tal. Con toda la confianza se lo explica. La persona tiene paz. Dice, hey, tío, este sabe lo que me está vendiendo. Voy a resolver cualquier duda con esta persona y voy a comprar el coche. Porque una persona compra cuando te confía en ti. Claro. ¿Sabes? Pasas de vendedor a consultor, ¿no? A muerte. Y de asesor. Y a muerte. Y entonces, así gane confianza. Pero imagina que yo quiero ganar esa confianza de hablar así, pero, pues eso, no soy capaz de controlarme. Yo la verdad que ahí tenía malos hábitos.
pero yo hubiera vendido infinitamente más. O sea, me hubiera hecho el número 1 de España con mi manera de pensar de ahora, ¿sabes? Porque sería capaz de educar mi mente para ser el número 1 en venta. No me levantaría temprano, estudiaría más que nadie, entrenaría, cuidaría mis macros, no tendría ningún tipo de vicio, siempre olería bien. Yo tengo fotos y archivos en mi Instagram de vendiendo coches súper mal aseados. O sea, a mí no me sale barba así como a ti. O sea, a mí me sale pelo a cachos, ¿no? Sí. Y lo tenía fatal. Y yo iba hasta con pendientes de cruces de Cristo puestas a trabajar con traje, pero unas pintas. Decía, pero yo cómo salí así de mi casa, ¿sabes? Claro, y yo porque atendía así. no eras consciente de muchos aspectos Era de los que eres consciente ahora. de nada, no era consciente de nada. Tenía tal nube en mi cabeza que yo no era consciente de la influencia que todo eso tenía, ¿sabes? Porque lo desconocía porque nadie me lo había explicado, ¿sabes? Entonces, no era importante para mí, porque yo ya tenía el empleo y como no había un objetivo que hacer, no trabajaba hacia ningún lugar más que mantenerme donde estaba y ganar dinero vendiendo coches, ¿sabes? Entonces, la confianza se trabaja primero con autoconfianza y la autoconfianza con autodominio, que es estableciendo hábitos difíciles que tú puedas dominar desde ya y aprender a tomar ya la decisión, porque cuando tú haces lo que la mente quiere antes que lo que el cuerpo quiere, tienes autodominio. Entonces, cuando tú te pones delante de alguien o estás frente a otro vendedor o tienes que ser la persona que más vende de tal y mira a tu alrededor y todos fuman, todos beben, llegan tarde, huelen a mierda, no cuidan su alimentación, físicamente están destrozados, tienen malas palabras y solo tu creencia de ti mismo te levanta el pecho. ¿Sabes? Y es como, no es que soy mejor que tú, pero tú te lo crees, ¿sabes? Entonces, como tú dices, pero si le doy 1000 vueltas a esto, solo esa creencia de le doy 1000 vueltas a esto, es imposible que yo no venda más. Cuando tú atiendes, tú transmites esa vibración, vas a atraer clientes que quieren comprar, que tienen dinero, que compran todos los servicios, que es como funciona. ¿Sabes cómo funciona? Al final, la realidad es como la palabra gratis, no existe. Infinitos escenarios, depende del punto de vista de cómo tú lo estés viendo, ¿no? La perspectiva. Así es. Puede ser un escenario positivo lo que vas a crear o un escenario negativo. Todo va a partir de tu creencia y después tu pensamiento. Así es. Así es. Trabajabas en el concesionario, llegabas a casa y reforzabas el objetivo de, coño, yo quiero ser como tal persona. ¿Quiénes eran esas personas que tenías de referencia? Creo que cuando llegaba a casa yo no pensaba en eso. A mí me emocionaba la idea de la gente que yo ya anteriormente, por hacer como un paso a paso así para que se entienda el proceso, yo en 2013 fui a la universidad con 18 años, la dejé a los 2 años porque nunca fui buen estudiante, estudié administración de empresa, porque en el nombre ponía administración y dirección de empresa, y en mi imagen de una buena vida extraordinaria, dirigir empresas tenía sentido. Me di cuenta que no te enseñan nada más que a ser un administrativo. Dejé la carrera, me fui con un esfuerzo enorme de mis padres a Madrid a estudiar realización audiovisual, y fui a estudiar realización audiovisual porque yo tenía ya un canal de YouTube de videojuegos que lo empecé porque me motivó ver que había chavales jóvenes que estaban viviendo una vida extraordinaria, que estaban empezando en YouTube 2013, 2014, 2015. Y yo tenía mi canal de YouTube, mis padres vieron que eso al niño le gustaba, ¿sabes? Y yo me fui allí con ellos, hicieron un esfuerzo enorme. Tuve que trabajar en un catering con mi hermana para sostenerme allí porque ellos pagaron mi estudio, pero no mi estancia. Allí me tenía que sostener yo. Y yo vivía en un piso compartido y trabajaba en un catering con mi hermana que nos llevábamos las sobras de la comida de la gente para nosotros comer una semana entera hasta el siguiente catering. Que eso tal era solo aperitivos que se iban poniendo malos y no los comíamos a pesar de eso. Yo ahí estaba emocionado estudiando realización audiovisual y decía, buah, este es el camino. De hecho, llegué a tener contactos que durmieron en mi casa de gente que ahora es los más grandes de España. Y yo veía, digo, wow, ya he hecho contacto, estoy en un punto donde apunta a que todo va brutal. Sí. Y cuando acabo mis estudios de realización audiovisual, había que hacer las prácticas. Yo estudié en Televisión Española, que es la entidad pública en España. Y nos dijeron en un salón que iban a revisar nuestros perfiles de redes sociales, porque esto es una entidad pública y no se puede decir, me cago en el rey. ¿Sabes? Pum, porque si has dicho me cago en el rey, no puedes entrar. O si te has cagado en el político que está gobernando, tampoco. Y yo decía, yo me he tenido que cagar en todo. O sea, no sé si en el rey, pero en todo seguro. Y me asusté por el esfuerzo que habían hecho mis padres durante 2 años, porque te podían penalizar sin práctica y sin título. Y mi objetivo era el título. Y me asusté y oculté el canal de YouTube, como renunciando ya a eso. Dije, bueno, lo quito, hago las prácticas y luego continúo. Lo dejé oculto. Para mí fue un chasco tener que parar eso. Hice mis prácticas en el noticiero, en el matinal se llama, de por la mañana de Televisión Española, era a las 6 de la mañana. Y cuando termino las prácticas, mi padre me dice que él ya no me puede ayudar más con Madrid. Y yo con lo que hacía en el catering, si no me impulsaban un poco más, era imposible. Y que me volviera a Jaén, que es donde yo era. Entonces volví de Madrid, la ciudad más, quizás junto a Barcelona, con más oportunidades que hay en España, a quizá la que menos, que puede ser Jaén.
volví a mi casa, pero con 2 años más, 2017. Vuelvo el 23-24 de junio de 2017. Vuelvo a Jaén con un estado de depresión absoluta diciendo no me lo puedo creer ahora aquí. ¿Sabes? Y lo único que pensé fue, vale, pues ¿cómo puedo petarlo aquí? Pues voy a irme a las agencias de marketing que haya por aquí, le voy a decir dónde he estudiado y encuentro trabajo seguro. No me dio ni tiempo, 7 días pasaron, mi padre me dijo que se quería cambiar de coche. Él tenía el Saab 9-3, quería comprarse un DS5, que era una marca asociada a Citroën, y a mí me encantan los coches. Entonces dije, yo te acompaño. Cuando la acompañé, entramos a Citroën en Jaén y le atendió el jefe de ventas, que ahora es muy amigo suyo, y de manera desinteresada, porque yo no tenía ninguna intención, yo miraba coches, me miraba, y a mí se me ocurrió decir en la mesa junto a mi padre y al jefe de ventas, mientras el jefe de ventas le sacaba el precio del coche, se me ocurrió mirando los coches, dije, wow, yo aquí, macho, me vengo y lo reviento, ¿eh? Pero lo dije como pensando en voz alta, y me quedé sentado y dije, qué brutal trabajar aquí. Y me fui y a los días pues me hicieron saber que me querían contratar a tiempo completo. Y yo, imagínate, me comía hasta las muñecas, ya no la uña. Vieron tu pasión, ¿no? Me dijeron que habían sacado el Citroën C3 nuevo, llegaba el C3 Aircross, creo que se llamaba, y querían una persona joven porque todos los vendedores eran mayores y querían conectar con un perfil de gente joven, alguien que conectara con la universitarios o tal, que compraran el C3, que es el producto de Citroën de gente joven. Y yo diciendo, brutal, ¿verdad? Y pues nada, me contratan a jornada completa, ahora paso a tener 1.000 euros más comisiones, más tal. Bueno, yo estaba flipando, tiempo completo, me daba igual. Entraba antes, me iba al último, estaba todo el día trabajando y ahí es donde empezó a trabajar vendiendo coches. Yo cuando fui a Toyota, la aspiración era que yo veía por la calle vendedores que vendían en Volkswagen, Audi, y que evidentemente te gustaría vender eso. Cuando yo llegué a Toyota, ya estaba en un concesionario nuevo, ganaba más dinero, iba en traje. Toyota es una gran marca y claro, yo me iba a mi casa, yo no estaba viendo mentores ni nada de eso. Pero sí es cierto que con ese algoritmo que yo tenía en YouTube de ver gente de videojuegos, pues me empezaron a tirar vídeos de cómo ganar dinero por internet, tal, lo típico. Te lo ves, no, pues real estate, no, pues e-commerce, típico, imagínate en 2017. Y yo, uy. Claro, entonces yo ya decía, hostia, yo puedo aprender algo así y tal. Y puse la imagen en mi mente, ahora lo sé por el conocimiento que tengo. Yo en ese momento sembré la idea de que eso fuera posible. Es decir, vi que existía la posibilidad y rápidamente la cogí. Hasta entonces no lo sabía, porque no sabes lo que no sabes. Entonces yo ya sabía que había una posibilidad que yo no sabía ejecutar, pero que existía. Que eran chavales que vivían de internet. Sabías qué, pero no sabías cómo. No sabía cómo, pero sabía que eso era posible. Y entonces empecé a ver más. El algoritmo me empezó a llenar. Y ahí me apareció un vídeo de un tío en un Lamborghini verde en Las Vegas y pone Uber Lamborghini. Y me metí y era Yado Fitness llevando a una tía que estaba buenísima, haciéndole Uber con un Lambo, tío tatuado. Y yo, ¿y este qué hace? 2017 fitness. Has dicho, ¿no? Esto era 2019 ya. 2019, vale. Acababa, antes del COVID. Claro, yo todo 2018 estaba en Toyota y no tenía nada en mi mente, solo ganar más dinero, porque estaba emocionado. O sea, yo salía la nueva versión del Toyota Hilux, que es la pickup, y yo me estudiaba la versión entera, luego me ponía vídeos de la competencia, estaba obsesionado, porque ese era mi trabajo. Claro. Entonces yo estaba obsesionado. Y claro, cuando me salió ese vídeo, probablemente era diciembre del 17, si no enero diciembre del 18, si no enero del 19. Desde diciembre creo que ya empecé a ver este tipo de vídeos. Entonces mi rendimiento trabajando bajó mucho. Porque claro, yo soy una persona muy polar. En lo que me dé, me da. Y entonces estaba todo el día viendo eso. Y cuando iba a trabajar... Perdona, empezaste a cambiar el foco de vendedor de coche claro, a otro objetivo superior. A vividor de internet. ¿Cómo se hace eso? Vale. O sea, yo estaba todo el día viendo vídeos. Y estaba en el concesionario con mi móvil. Y estaba con mi móvil, me ponía vídeo. Y yo lo tenía así puesto. Y me ponía un AirPod, el que no se me veía desde el ángulo, me lo ponía y me estaba escuchando vídeos. Entonces, claro, cuando venía un cliente no me apetecía atender, era como un niño que está jugando a la Play y su madre dice a comer. No me apetece, tío, y come ya, y deja el plato en la mesa y te vas a jugar. Después yo igual estaba viéndome vídeos, claro, eso bajó mi rendimiento. Y claro, yo en ese momento tenía dinero de un préstamo que había pedido al banco, porque me dio el banco la posibilidad. Entonces yo dije, vale, y así me compro cosas, una cosa que no tenía sentido. Y tenía ahí algo de dinero. Y digo, guau, tío, yo me podría dedicar. Y sembré la idea de, es que no debería estar trabajando aquí y tal. Debería hacer algo que no me llevara todo este tiempo. Entonces yo bajé tanto mi rendimiento que el 8 de enero era mi renovación. ¿Sabes? La realidad no es que me echaron, es que no me renovaron. Yo tenía la renovación el 8 de enero del 19. Entonces cuando llegué el día 8, la realidad es que yo en mi mente estaba, por favor, que no me renueven. ¿Sabes? Dentro decía, uy, cómo no me renueven. Pero en tu mente era, por favor, que no me renueven.
Sí. O sea, si me decían renovado un año más, me deprimía. Si me decían que no me renovaban, me cagaba vivo. Pero me prefería cagar a deprimir. Y claro, me dijeron que no. Entonces, cuando me subí al coche, el 8 de enero de 2019, me subo al coche en la puerta de Toyota, que un montón de gente ha ido a hacerse fotos allí, que me mandan. He venido a Jaén, que pasaba por no sé dónde solo para ver la puerta, porque yo he enseñado mucho el concesionario. He ido con mi M8, con el Porsche, he ido a la puerta y todo ahí en el concesionario. Y ahí sentado, yo me acuerdo que empecé a llorar agobiado, pero estaba como emocionado. Tenía algo de dinero en el banco, la posibilidad de pedirle más dinero al banco, porque el banco no sabía que me habían echado. ¿Sabes? Solo sabía que yo recibía una nómina todos los meses y la de enero la había recibido el día 1. Entonces no lo sabían. Y yo cogí y le pedí otros 14.000 al banco. Tenía la posibilidad, en el móvil me metí, pum, y en cuanto vi que el dinero entró al momento, de esto que es dinero inmediato por la nómina que tiene y todo el bagaje en el banco, me dieron otros 14. Y dije, con esto en 6 meses vivo de internet. Entonces ya me fui a mi casa emocionado, tu objetivo perdido. era, de aquí a 6 meses tengo que Sí, vivir claro, como o sea, que si no de estaba internet. muerto, tenía deuda, tenía que pagar el piso, tenía que pagar tantas cosas. Pero yo decía, vale, si estos son mis gastos fijos, 1.400, hay 30.000, tal, menos no sé qué, digo, tío, me da para vivir casi un año, ¿sabes? Más el paro que tenía 5 meses, 1.000 euros al mes, digo, lo tengo. O sea, yo estaba todo emocionado. Me fui a mi piso y ahí sí que sí, ya empecé a tantear. Ahí justo me habían enseñado el modelo del network marketing, me enseñaron IAM Academy, que fue una empresa multinivel donde yo estuve, donde se aprendía trading y hacía multinivel. Sí. Entonces, claro, como me enseñaron eso, yo fui con eso a muerte, ¿sabes? Y estuve haciendo eso todo 2019 y todo 2020. ¿Cómo? Trading, has dicho. Sí, más network marketing que trading, ¿sabes? Multinivel, que es como promocionar la academia y todo esto. Sí. Y yo iba aprendiendo trading, pero claro, la manera de hacer dinero más corto plazo era network marketing que en trading. Sí. Yo me tiré 2 años haciendo eso. Ese 2019, a 5 meses vista de que me echaron, que yo ya había puesto el foco en gente que vivía de internet y demás, yo ya no tenía dinero, porque empecé a usar ese dinero para ir a viajes de network marketing, que se hacen muchos eventos, desarrollo personal. Me fui a un evento de Tony Robbins con mi pareja en abril del 19 en Londres. Pueden buscar abril del 19 Tony Robbins London y sale el evento, un montón de vídeos. Y claro, yo recuerdo que en mayo ahí ya no tenía pasta. O sea, yo ya dejé de pagar mis préstamos, ya el banco no me los podía cobrar y el dinero que tenía lo iba teniendo en cuentas de dólares o en cripto, ¿sabes? Para que no me lo pudieran coger del banco. Y ahí ya empezó mi primer pánico. En mayo de 2019, ahí me quedo prácticamente a cero. Cojo una beca que tiene mi pareja de la universidad y le digo, déjamela que en el trading la multiplico. Y la multipliqué por 0. O sea, la cogí y la llevé al suelo. O sea, tardé 12 minutos probablemente en pasar de su beca a ya no tenemos nada. O sea, era todo lo que había. Claro, no engañaste. No, lo iba a multiplicar, no dije por cuánto. Y nos quedamos sin nada. Y ahí me entró el pánico y ahí es pues donde un hombre empieza a pensar, es cuando le entra el pánico. O sea, eso lo dice Andrew Carnegie. De estar en una zona incómoda. No, eso era disconfort absoluto. No sabía cómo iba a pagar nada, no sabía nada. Solo sabía que tenía que buscarme en la vida. Entonces, con network marketing yo empecé como a ganar 1.000, 1.500, 2.000, ¿sabes? Pero reinvertía mucho, siempre quedaba a cero, pero me daba para sobrevivir. Vale. Entonces, en medio que fuimos saliendo de ese trance, yo ahí ya empecé a escuchar a Yados Fitness, más que nada porque él no tenía ni siquiera el canal que se llama Tu Primer Millón, él tenía el suyo de fitness, pero hacía vlogs y su blog me parecía la polla, un tío que vivía... ¿Qué resonaba en ti que escuchabas de él? Pues resonaba su Lambo, eso es lo que resonaba cuando lo material, arrancaba. ¿no? Lo material a muerte. O sea, era un tío que vivía libre, con tatuado, petado, con un cochazo, con una casa brutal, con su mujer y tal, y tenía un Land Rover y un Lambo. Me acuerdo que pilló un Land Rover a su mujer también, blanco, un Evoque. Y a mí eso me encantaba. Yo decía, yo quiero esa vida. Yo no quería vivir del fitness, pero quería esa vida. Y cuando hacía vídeos, ¿qué tal, chico? Y veía esa vida, a mí me decía, ¿qué te imaginas esa casa? Yo soñaba, porque ahora sí existía la posibilidad en mi mente de tenerla. Claro. Yo creía que iba a ser network marketing o trading para lograrla, pero existía la posibilidad. Entonces ahí, en ese año 2019, que no lo he dicho y es súper relevante, cuando a mí me despiden, este libro, que es el libro de Piensa y ser rico de Napoleon Hill, llega a mí el 14 de enero de 2019 y yo no supe ni interpretarlo. Ahora es la 7ª o 8ª copia que tengo y lo habré estudiado. Lo estudio todos los días desde hace un montón de tiempo, consistentemente desde hace medio año y de los últimos 5 años que llevo emprendiendo lo he leído, releído.
Y entonces esto abrió unas posibilidades en mí, me enseñó el objetivo máximo que tiene este libro, que es que tú puedes ser, hacer o tener cualquier cosa que quieras ser, hacer o tener, porque te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces yo empecé a entender que ya no era ni mi raza, ni mi edad, ni mi dónde vivía, ni la edad, que nada. Todo estaba dentro de mí, yo lo podía cambiar. Entonces empecé a estudiar este libro a la par que veía personas que ya tenían la vida que yo quería tener. Y en 2020, pues un poquito igual, continuo con Network Marketing, nada muy relevante más que viajar, seguir aprendiendo. Vi por primera vez en febrero a Bob Proctor, que lamentablemente falleció en febrero de 2022. Lo vi por primera vez en febrero de 2020 en un escenario, en un evento de I Am Academy. Me reventó la cabeza Bob Proctor. O sea, Bob Proctor, ¿Qué te llevaste de él? de él me llevé el paso a paso para qué significaba que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Cómo se desglosaba eso. Por qué yo tenía la vida que tenía, por qué tenía los resultados que tenía, por qué pensaba como pensaba, y lo más importante, cómo podía cambiar lo que pensaba para que mi mente tuviera otra información que provocara otra realidad. Eso me reventó la olla. Ahí no aparecía ni trading, ni network marketing, ni e-commerce, ni agencia. No había modelos. Claro, porque habla del ser. No había modelo. Era todo lo que está dentro. Y él, por 60 años, hasta que falleció, estudió este libro. Él lo llevaba allí, al escenario. Llevaría pues probablemente 58 años estudiándolo. Y siempre lo decía, llevo 58 años. Yo llevo 5. Yo he empezado más joven que él. Espero algún día puedes decir que llevo 61 y habré llevado un año más que él, porque para mí él ha sido uno de los mayores cambiadores de vidas que ha pasado por mi vida sin ninguna duda. Entonces, claro, yo empecé a obsesionarme con esa información y empecé a abusar de ver vídeos que trillaban mi mente con vidas que deseaba. Sí. En febrero de 2021, yo me canso del network marketing porque me provoca un estrés de tal grado que me afecta al ojo izquierdo, a mi visión. Empiezo a ver mal, empiezo a ver doble, empiezo a sentir que el ojo izquierdo me tira hacia adentro cuando estoy cansado, cuando estoy y veo doble. Empiezo a conducir con el así, ¿sabes? Con el ojo así, porque claro, yo cuando miraba veía varias veces los coches, y cuando fui a que me revisaran fue por un pico de estrés que me afectó al músculo del ojo. Entre otras cosas, por eso llevo gafas, por otras porque la gente se ofende y me encanta ofender a la gente que no sabe inspirarse. Y nada, pues en 2021 le dije a mi pareja, oye, vamos a dejar esto, no podemos más, cogemos nuestro piso donde vivíamos, lo dejamos, nos vamos cada uno con nuestros padres y construimos, hacemos trading y nos volvemos a ir a vivir juntos. En ese momento teníamos tanta necesidad de cariño de papá y mamá que nos pareció una idea brutal. Entonces, en cuanto ambos pisamos nuestra casa y dejamos nuestro piso, que era lo que nos unía, que nos separan 50 kilómetros, los dos sabíamos que había sido una idea fatal. La vibración, nuestros padres eran lo mismo, las noticias, la negatividad. Como un viaje al pasado. Sí, fue un viaje al pasado máximo. Y claro, tú estabas en una circunstancia de mierda. Entonces llegas a casa de tus padres y ahora como que empiezas de cero, pero habías acumulado 2 años de experiencia y conocimiento. Entonces yo me obsesiono con esta información, me obsesiono con el libro de Piensa a ser rico y ahí empiezo a aplicarlo con el trading. Estuvimos de enero o febrero hasta septiembre, octubre, cada uno en casa de sus padres viviendo una vida fatal. ¿Y cómo pasas del equilibrio? ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la información y la acción? Porque tú absorbías mucha información y a lo mejor te faltaba esa acción. Claro. Poquito a poco. ¿Cómo encuentras el equilibrio? Claro, yo creo que simplificando al máximo, yo empiezo a centrarme en esta información de Piensa a ser rico y empiezo a centrarme en el trading. Y fueron todos los días solo trading, solo tal, solo trading, solo tal. O sea, era solo esto. Entonces yo empecé a avanzar mucho, pero en septiembre yo ya estaba en un punto en el que mis padres, yo no podía vivir ahí, ¿no? Yo me llevaba bien con mi padre me decía que trabajara vendiendo con él en su empresa, que necesitaba ayuda. Yo le decía, que él me decía, tío, has pasado de tener un coche, una casa, tu relación de pareja, tal, tu nómina y tal, hasta en casa de tus padres 3 años después, ¿sabes? En plan, la realidad es que si miras el plano, la realidad ha ido para atrás. Sí. Y yo le decía que solo había ido para adelante, que solo había aprendido y tal. Mi padre no lo entendía nunca y decía que no entendía mi punto de vista. Y yo no ganaba dinero, estaba a cero absoluto en septiembre. Y en septiembre de 2021 empiezo a ver mucha gente con la que yo había empezado a emprender que se había rendido, ¿sabes? Digo, tío, esta peña se ha rendido. Y yo pensaba, ¿por qué no me he rendido si tengo todas las de rendirme? Claro. ¿Sabes? Entonces me puse a escribir punto 1 y empecé a buscar motivos y encontré 8. Y no sé por qué, cogí mi móvil, lo puse en la cocina de mi madre cuando no había nadie, le di a grabar y me grabé un vídeo que se llama Abandonarás tu emprendimiento si no haces esto.
y expliqué 8 motivos por los que yo no había abandonado y tenía convicción absoluta de que mi vida iba a cambiar. Ese es mi primer vídeo en YouTube. ¿Y cuáles son esos 8 puntos? No me acuerdo ya. No me acuerdo ya. Pero me los puedo imaginar por mi conocimiento de ahora. La cosa es que seguro que estaba hablando de el deseo fuerte, de no haberme rodeado de personas de siempre porque eso te tira para abajo, etcétera, etcétera. La cosa es que yo hice ese vídeo porque algo me dijo que hiciera ese vídeo, pero no sé para qué lo estaba haciendo, porque al final, sí, yo llevaba documentando desde que vendía coche, fotos de mis ventas, estaba poniendo todo, pero no tenía como marca personal, pero yo no sé por qué me hice ese vídeo. Lo subí, que es mi primer vídeo en YouTube. Cualquiera que vaya a mi YouTube y lo ordene por más antiguo, el primer vídeo verá que es de septiembre del 21 y ese vídeo. Y ahí empecé a hablar más a cámara, bastante más en Instagram, a contar más de mi día a día, a estar ahí mucho más presente. Y entonces la gente me iba preguntando, porque mi primer perfil era pues un emprendedor en casa de sus padres que está intentando vivir de internet. Entonces el que estaba deseando ser emprendedor tenía preguntas. O sea, tú contabas tu día a día. Yo era mi día a día. Y eso he resuelto esto así, estoy haciendo esto, llevo un año haciendo trading, pero voy a probar otra cosa. Y ahí fue cuando a mí se me despierta la vena de decir, buah, vi un curso de un tío que era de marketing digital, costaba 300 euros, le dije a mi padre que si me lo pagaba, pues yo no tenía dinero, yo aplicaría esos conocimientos en su empresa. Él lo pagó y yo me hice el curso. Al hacer el curso de marketing digital vi publicidad en Facebook Ads. Y hablaba de, claro, ya sabes cómo te pintan las cosas. No, aquí publicidad, el negocio estalla, tú cobras comisión. Bueno, a mí se me iluminó la cabeza y yo dije 100%. Y llamé a mi pareja y le dije, vamos a hacer esto. Voy a hablar con el dentista, el oftalmólogo, el veterinario de los perros. Voy a hablar con el panadero, con todo el mundo. Le vamos a hacer publicidad en Facebook Ads. Le vamos a decir 10 días de prueba y que si luego se quieren quedar, pues 500 euros. Entonces, hicimos así en nada 800 euros. Nuestro piso del que nos tuvimos que ir en 2020 costaba 400 euros al mes. Sí. Y entonces cuando ya tenía 800, 900 euros, los tenía ya, cogí y volvimos al piso donde estábamos, pagué 400 de fianza otra vez y 400 de entrante porque se había quedado libre, era septiembre, justo se había quedado libre, y volvimos al mismo piso. Otra vez estaba en cero, pero ya no estaba con mis padres. Entonces me obsesioné con eso y empezando a dar servicios de marketing digital me di cuenta de que los clientes no cerraban ventas. O sea, sí, venían muchos leads, pero la clínica o quien fuera no cerraba las ventas, pues no tenía tiempo, pues no sabían. Sí. Entonces era como, ¿cómo puedo hacer para que la venta se cierre sola? Y vino el e-commerce. Y dije, claro, es que el e-commerce, si yo hago publicidad de este vaso y vendemos el vaso con la publi, la persona no tiene que cerrarlo. Entonces vi que era súper escalable por todo el mundo, tal, no tenía... Y otra vez se me ilumina la cabeza y empezamos a hacer marketing digital para e-commerce y ahí fue donde empezamos a crecer, empezamos a dar buenos resultados, luego tuvimos clientes que no dimos buenos resultados, la cosa es que empezamos a crecer y de esa forma fuimos a 4.000, 5.000 al mes. Ahí Ana y yo nos dimos cuenta de que nos faltaba aprender a vender productos, elegir productos para hacer nosotros por nuestra cuenta e-commerce. Entonces empezamos a aprender a cómo se elegían productos ganadores porque ya sabíamos cómo escalar una tienda. ¿Como dropshipping más o menos? Sí, era con dropshipping o da igual, cómo hago para que un producto sea ganador o lo que sea. Sí. Entonces aprendimos eso, empezamos con dropshipping, luego con stock y demás, y ahí escalamos a 10.000. En octubre de 2022 hacemos 10.000 al mes por primera vez, el primer mes de 10.000. Ahí te entran los clientes con tu día a día que vas contando tu forma de trabajar. No, yo lo buscaba. Había invertido en un coaching de un chico que se llama Álvaro Sánchez y él me enseñó a cómo por email encontrar el email del dueño, ablandarle el email, hacerle un vídeo al dueño. Pues era algo bastante tedioso, pero que efectivamente me dio resultado. Yo creo que fue forzar en el mundo físico un resultado. Pero lo obtenía, entonces empecé a vender por 1.000, empecé a vender por 1.500, empecé a vender por 2.000 y me lo iban comprando. Entonces ahí escalamos a 10.000 al mes y ahí, pues claro, yo había documentado desde septiembre de 2021, empecé mi podcast ahí también a compartir por ahí en formato audio, sí. Porque empezaron, todo 2022, empezaban a hacerme preguntas. Me decían, oye, ¿cómo haces para mantener buenos hábitos? ¿Y cómo haces para... ¿cómo te planificas el día? Entonces yo lo respondía en una story y a los 3 días, como me iba siguiendo algo de gente, me volvían a preguntar. Claro, eran preguntas más personales que profesionales. Sí, ¿no? Claro. Y yo dije, tío, voy a grabarlo en un audio. Yo no llamaba ni podcast y lo subo a Spotify. Y me lo grababa en un audio con la grabadora del iPhone. Voy a hablar de mi planificación, que estos son mis primeros podcasts. Si vas a Spotify, pones No falles a tu palabra, que ahora se llama el podcast. El primer podcast, primera temporada, Hábito y Planificación, el primero y el segundo, son de 2021. Y estaba enseñando eso, soy yo con el iPhone. Y se escucha mucho eco porque no tenía ni muebles en la casa, no teníamos dinero. ¿Sabes? Yo ya estaba empezando a hacer el podcast. Todo eso lo fui haciendo todo 2022. Llegué a 10.000 al mes, la gente que me seguía, que eran como 1.000 personas. Felicidades, qué locura, porque ellos me llevaban siguiendo desde que estaba en casa de mis padres. Yo documentaba todo mi día a día, chicos, mi primer viaje con Ana.
Ahí cambiamos al Tucson, lo que hemos hablado, cambié el SAP por el Tucson porque ya lo tuvimos que desguazar. Y diciembre de 2022 habíamos hecho en total 55.000 euros en todo ese año. Pasamos del 2021 0 euros, bueno, esos 800, 900 de final de año, a 55.000. Y yo sentía que algo venía. Yo sentía, digo, estamos en el camino, ¿sabes? No sabía ni cómo, volví a recurrir a Piensa ser rico, Napoleón Hill, y yo sabía que no me tenía que centrar en el cómo. Y ahí fue donde la gente me preguntaba, empecé a recibir preguntas de, oye, tú tienes llamadas 1 a 1, tienes tal, y yo no las tenía, decía que no. Yo seguía formándome y un día en el gym me meto en suscripciones y veo que me sale un live de tu primer millón en diciembre del 22, ni siquiera había empezado el 2023, o noviembre, y veo ahí un live que era muy ofensivo, era él muy caliente, yo nunca lo había visto tan intenso. De hecho, cualquiera que vaya al canal Tu Primer Millón y le da la pestaña en directo y baja 2022, son los únicos live que creo que hay ahora mismo, los puede ver. Y daba voces. De Yados. Sí, era Yados. Daba voces y resonaba conmigo, en plan, disciplina y levántate, y qué hace fumando, y qué haces bebiendo. Yo seguía todavía bebiendo alcohol, incluso fumando peta, y decía, es que lleva razón. Empecé a perder cliente de agencia y eso empezó a mermarme mi autoconfianza. Sí. Y claro, yo recuerdo un día en el gym que hasta se me saltaron las lágrimas porque perdí 3 clientes el mismo día. Y claro, yo bajaba de 10.000 a yo qué sé, a 6.000 o por ahí. Y me agobiaba, y le escuchaba a él porque eso me hacía sentir bien. Sí. Y ahí empecé a obsesionarme con eso, a documentar, a escucharle a él muchísimo y a centrarme en esta información. Piensa ser rico. Eso ya era enero de 2023, hice 7.000, y en febrero empecé a hacer llamadas 1 a 1. El 1, 2, 3 de febrero yo hacía llamadas, ok, 50 euros, 100 euros, pero eran muy cansadas. Era, tío, estoy muy cansado, muy cansado. Entonces dije, nada. Y Nico, que era mi editor en ese momento, me dijo, tío, ¿por qué no haces una suscripción? Tiramos un formulario por Instagram de a 1.000 personas que respondieron 170 y nos decían que yo ponía, ¿cuánto vale para ti una llamada en directo conmigo, una comunidad y un tal? Y ponía menos de 5 euros al mes, menos de 10 o más de 15. Y todo el mundo dijo más de 15. Todo el mundo, 90% era más de 15. Y yo dije, genial, pues la sacamos a 12. Sacamos 12 euros la comunidad, hizo como 30 y algo personas muy rápido. Sí. Luego dije, wow, así, dije 200 pavos, tal, o 300, brutal. Pero era como, vale, ¿y ahora qué? Entonces dije, voy a sacar un pack. Saqué un pack de 80 euros, otro de tal de 6 meses. Me lo compraron, pero estaba en las mismas. Entonces la gente empezó a preguntarme en las llamadas en grupales, me empezaban a preguntar sobre mi manera de hacer dinero, e-commerce. Y cómo hago e-commerce, pero ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Mario, una pregunta, ¿esa sala tú pagabas una mensualidad? Pagaba 12 euros y yo salía una vez en semana en directo y respondía a todos, ¿qué tal, chicos? Venga, tú, ¿qué pregunta tienes? Vale, y ellos me iban preguntando, oye, pues es que bebo tal, es que me levanto tarde, es que me pasa esto con mi familia. Y ahí la gente era problemas de dinero. Es decir, no nos podían enseñar a hacer e-commerce, no, chicos, yo no tengo tal de... No enseño e-commerce, yo ya hacía e-commerce, pero no enseño. Sí. Y ya me lo pedían y era ya de género tonto. Digo, bueno, pues voy a hacerme una formación. Saqué la formación puse 697 euros, sí. No la tenía ni siquiera grabada porque quería probar. La saqué a la venta en febrero, y ese febrero lo cerré en 22.000 euros. ¿Por el infoproducto de la formación? Por agregar el infoproducto. Sí. Y dije, vale, la gente quiere esto. Entonces lo grabé. A partir de ahí me fui descentrando de la consultoría y me quedé haciendo de la agencia, me centré en e-commerce y en el coaching, que me encantaba. O sea, el coaching me estaba encantando. Lejos de ser por el dinero, por cómo la gente era, no, pues me ha ayudado un montón, tal, me centré en eso. Pasaron los meses y en mayo de 2023 ya estaba haciendo 50.000 al mes. No sabía ni siquiera cómo volver a repetirlo, no tenía ni idea. Vale. Y un momento, Mario, de esos 50.000 al mes era mucho aspecto de recurrencia de personas que ya estaban en sala. Sobre todo era lo que había vendido de formación de e-commerce, y que evidentemente eso llevaba meses de sala. Era sobre todo de coaching. Vale. Yo me estaba centrando en coaching. A mí me encantaba la parte de enseñarle a la gente sobre todo cómo cambiar sus hábitos, cómo cambiar su mentalidad, cómo cambiar tal. Porque ellos no me estaban comprando un curso de e-commerce, me estaban comprando a mí, que casualmente hacía e-commerce. Pero si hubiera hecho otra cosa, hubieran comprado esa cosa. Sí. Entonces, ellos me compraban eso. Yo fui ahí a la Mastermind 1, ya anuncia de repente en su Instagram Mastermind 1 en persona en Madrid el 28 de mayo de 2023. Y yo sin dudarlo fui el primero en pagarla, costaba 3.000 euros. La pagué, cagao, la pagué, y esa Mastermind a mí me cambió por completo. Primero entendí cómo opera una persona que literalmente no tiene miedo y no tenía ningún tipo de... Era exactamente la misma persona que había en internet, no quería aparentar nada. Sí. Es brutal.
Y luego me reestructuró en una comida, me reestructuró el coaching, cómo tenerlo, y eso me hizo escalar muchísimo. ¿Y cómo lo reestructuraste? ¿Cuál fue? Nada, simplemente me subió el precio de los 12 euros al mes, o me dijo que era poquísimo, que no puede haber un tío que gana 50.000 al mes acceso a él por 12. Me puso 100. Luego el ticket de 697 lo subió aquí a 1500. Me dijo que eso tenía que ser 1500 y que incluyera más meses de la sala. Y el VIP, que era el 1 a 1 conmigo, que yo lo hacía como 1 a 1 y no era escalable, me dijo que lo hiciera grupal con llamada 1 a 1 inicial. Y yo le hice caso exactamente con lo que me dijo. Y o ya. sea, una llamada, perdona, personal 1 a 1 y entras en una sala como mucho más VIP en los que no hay 100 personas, sino hay 10 o... Eso es, hay 10 y tienes mi WhatsApp para cualquier duda. Y si necesitas algo, te pego un toque y vemos qué necesitas. Pero ya no era solo con esa persona. Entonces, con eso crecí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hasta el día de hoy, que fui evolucionando, evolucionando, evolucionando. En abril de este 2020, yo ese año 2023 lo cerré en 1.009.000 euros en profit. Y cuando me di cuenta que es lo que había cambiado, no era ni el modelo de negocio, ni era nada que no fuera mi manera de pensar. Lo que yo pensaba la mayor parte del tiempo, lo que yo me había creído sobre mí mismo y las posibilidades que había elegido. Entonces, cuando yo entendí que eso, volví de nuevo a hacer una inversión absoluta en Napoleon Hill, en Bob Proctor y demás. Y ahí empecé a obsesionarme con leyes universales, porque entendía que la gente está muy anclada al aspecto físico. Entonces, cuando empecé el año 2024, en torno al mes de marzo o abril, yo tuve una crisis existencial, que es que salía a la sala, me preguntaban por e-commerce, por el cómo, el método. Me empecé a sentir mal. Yo ya no quería hacer e-commerce porque solo quería estar estudiando, yo había logrado tantas cosas con esta información que sentía que lo que le estaba enseñando era un agujero. Le estaba enseñando un método para ganar dinero que en cuanto ganen dinero se van a sentir vacíos y van a tener preguntas. Yo dejo de hacer e-commerce, por supuesto dejo de vender todo lo que tenga que ver con e-commerce y cojo, y mi sala, no falla tu palabra, tenía 650 suscripciones a 100 euros al mes activas. Eso eran 65.000 euros solo por hacer una llamada a la semana los sábados. La sala de 100, esa que ya en mayo del año anterior me había estructurado. Y la cierro, la cancelo porque me sentí un hipócrita y digo, yo cierro esto, cuando lo vuelva a abrir ya avisaré. Mayo 2023, ¿verdad? No, eso, mayo 2023 la subí a 100 euros. Sí. Marzo, abril 2024 de este año, yo la cierro por completo, por una crisis existencial. Entonces ahí, más que por dinero, porque yo tenía dinero, empecé a sentirme como en una situación de emergencia, de que no tenía un propósito. Ya tenía la casa, tenía los coches, tenía todo. O sea, lo habías logrado todo y ya te vuelves a preguntar. Vacío, en plan, ¿y era qué? Y esto era, y si es que yo no quiero más dinero, y si es que yo no quiero más. Yo quería como, y a algo me volvió a llevar. Yo empecé a sentirme bloqueado. Como que quería hacer algo, no quería hacerme vídeos, no fluía bien, mi marca personal empezó a decaer, yo empecé a ver todo en el mundo tangible y otra vez el corazón me llevó a Piense, a Ser Rico y al libro de Burlar al Diablo. Cogí un día, le dije a mi pareja, vámonos de viaje. Esto fue hace meses, 4 o 5 meses. Le dije, vámonos de viaje. Nos fuimos de viaje y... Para pensar, entiendo, ¿no? Sí, yo necesitaba salir de aquí, de esta casa. Y cogí el libro de Burlar al Diablo y lo abrí que es un libro de Napoleon Hill, donde Napoleon Hill habla de los miedos, el diablo son los miedos. Y en el prólogo él cuenta su historia, y él cuenta que cuando en 1926 ya llevaba desde 1908 escribiendo este libro, Piensa y Ser Rico, que es el mayor bestseller de desarrollo personal que ha existido, estudiando a las 500 personas más ricas del mundo, él puso los 13 principios del éxito y las 30 causas del fracaso los plasmó en este libro. Y en 1926 él tenía 40 años y 3 hijos. Todavía no se había publicado el libro, ya llevaba, pues si no me equivoco, 29 años, ¿no? 20 y pico años con esa info. Y estaba quebrado, estaba en cero y estaba oculto porque le querían matar por publicar, por estar escribiendo esta información. Y le querían acabar con él. Y dice que en un estado de emergencia absoluta, de estar quebrado, de no saber qué hacer, que empezó a recibir información de una fuente extraña en su mente, como que empezó a recibir pensamientos. Pues justo yo, cuando estaba en ese momento de emergencia, hice así en Burlar al Diablo, como mirando el libro, y hice así y me paré porque tenía un cacho subrayado, que ojalá hubiera cogido ese libro también para el podcast y enseñarlo, y en ese cacho subrayado ponía que él recibió un pensamiento y decía, le has estado enseñando, o sea, dice Napoleon Hill, recibí este mensaje exactamente, y lo cita entre comillas, has estado enseñando al mundo cómo lidiar con los problemas y circunstancias de su vida, y ahora tienes la oportunidad de probar los principios que tanto llevas estudiando y aplicando para demostrar su veracidad. Y de no ser así, deberás triturarlo, ¿sabes? Deberás tirarlo. Y dice que sintió que ese era el momento de publicar Piense a Ser Rico. En ese momento era en 1926. La realidad es que hasta el 37 no se publicó, 9 o 10 años después.
Y él ahí empezó a aplicar esos principios, el deseo, la fe. Pues yo lo sentí que ese mensaje era para mí. Que yo había estado haciendo salas a 650 personas ayudando a gente a lidiar con sus circunstancias y ahora yo estaba inmerso en esos problemas que ellos me contaban a mí. Y era el momento de aplicar lo que sabía y lo que había aprendido durante 5 años desde que empecé a emprender, que ya me había hecho millonario. Y yo le dije a mi pareja, voy a aplicar esta mierda al 100%. Si recibo señales claras de que estoy viendo resultados, lo voy a compartir el resto de mi vida. Y si no, en mi vida volveré a abrir la sala y haremos otra cosa. ¿Sabes? Y empecé a recibir señales claras, pum, 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 pum. ¿Sabes? Cosas que empezaron a llegar a mí, puse en mi mente lo que quería lograr y empezó a llegar a mí en tiempo récord. Quiero atraer a gente de tal nivel a que me pregunten por coaching y me empezaron a preguntar a esa gente. Yo tenía todo parado y empezó a moverse todo sin que yo publicara más vídeos ni nada. Entonces yo dije, fue la señal más clara que tuve y le dije a mi pareja, voy a compartir esto el resto de mi vida. Por eso ahora en cada podcast que voy tengo el libro, solo hablo de esto y enseño a la gente exactamente cómo cambiar su realidad a través de cómo cambiar el paradigma que tienen en su mente subconsciente, ¿no? Lo que has empezado tú diciendo, las creencias. Sí. Ni siquiera habíamos hablado de esto, tú y yo, sí. Ya sacó todo ese tema, ha sido brutal. Y así fue como dejé el e-commerce y cómo me enfoqué en enseñar a las personas cómo con cualquier método que a ellos les gusten, el que más les guste, y si no lo sabe que los pruebe, y si probándolo se dan cuenta que no les gusta, no pasa nada. Simplemente tienen que aprender a cómo pensar. Porque ya lo decía Earl Nightingale, que era el orador más famoso del mundo en la época pues, de Napoleón Hill, Andrew Carnegie, etc. Él decía en el audio del secreto más extraño, que lo puede escuchar la gente en YouTube, que el mayor problema que tiene el hombre es que ha dejado de pensar. Sí. ¿Sabes? Porque pensar no es tener una actividad mental. Como, ok, voy a pensar, a ver, piensa en tu madre. Ya, ¿sabes? No es una actividad mental. Pensar es poner la imagen de lo que quieres lograr y utilizar las fuerzas universales para que eso ocurra. La ley de la atracción, la ley de la vibración, todas las leyes universales, evidentemente con una acción masiva, imperfecta en el mundo físico. Entonces, yo lo he podido aplicar. Tú lo has visto, aquí tengo una carta de exactamente la identidad, la vida que yo quiero, hacia la que me dirijo. Y yo aquí tengo puesto, viajo por todo el mundo en jet privado, acudo a podcasts, eventos y seminarios enseñando a emprendedores y empresarios a cambiar su realidad, aprendiendo a utilizar el potencial humano. Yo desde que me afirmo esto ya me han invitado a 5 podcasts, de los cuales 3 rechazados y 2, este es el segundo, ¿sabes? Y solo está llegando todo lo que yo pongo en mi mente. O sea, esta es la realidad que estoy imprimiendo. La puse en mi mente meses atrás de quiero lograr esto. Quiero que me inviten a podcast. Yo no voy a pagar nunca por ir a un podcast, que sé que se puede, pero no voy a hacerlo porque la autoridad con la que vas al podcast es distinta. Has pagado, tienes una intención ahí. Y yo pienso firmemente que con la fuerza del pensamiento tú puedes lograr lo que sea. Mi marca personal ahora tiene 53.000 seguidores en Instagram, 30.000 en YouTube, 20.000 personas escuchan mi podcast. Es una locura. Y yo sé que puedo llegar a millones de personas. Sé que eso que he dicho se va a materializar y la gente viene a mí por mi contenido en YouTube porque tengo infinidad de podcasts donde leo mis metas. Igual que he leído esto ahora. Si yo no viajo actualmente en jet privado, no en mi vida he ido en jet privado, ni tampoco he hecho un seminario, ni me han invitado. He ido a un evento solo, me han invitado a un evento. Pero sé que esto va a pasar y luego la gente me lo va a pasar este clip y haremos un TikToks poniendo el antes y el después. Porque yo ya decía en mi podcast, mira, os leo mis metas. Yo hacía 20.000 al mes. Estoy tan feliz y agradecido ahora que gano 100.000 al mes y tengo un Land Rover y un Porsche en mi garaje. Y eso pasó el año pasado. Y hay gente que viene, marea perdida, me manda un audio y me dice, bro, que he escuchado este audio. Creo que era el 36 o el 38 de la segunda temporada, que es 2022. No, y me dicen, tío, he escuchado esto. Y dices exactamente. Y yo decía en el podcast, yo no tengo ni idea de cómo se ganan 100.000 al mes, ni idea de cómo voy a tener un Porsche y un Land Rover. Pero eso ha pasado en 2023. Entonces la gente cuando escucha que he dicho tantas cosas que ocurren, como sé cómo funcionan, yo sigo diciendo cosas y siempre leeré mis objetivos porque sé que se van a cumplir. Entonces cuanto más cumplan, más creencia y credibilidad tengo, más hay en medio y más se puede demostrar que son los putos principios universales. Y yo solo escuché a Andrew Carnegie, que era el hombre más rico del mundo. Él dijo que no hay una educación en el universo, una mejor educación en el universo que la educación universal. Y la educación universal es la educación que funciona para todo, igual que un mando de televisión universal funciona en todas las teles. Y lo que funciona para todo es aprender a cómo pensar para lograr lo que sea que quieres lograr. Ya sea que luego sea con trading, con tal, lo que más te guste. Y si no lo sabes, ni siquiera... Mira, tengo un alumno, un cliente se llama Carlos Pérez. Él es guitarrista y él llegó a mi sala hace un año, si no me equivoco. Y él me preguntaba que si yo creía que con la música él podía tener una vida extraordinaria sin ser un famosísimo no sé qué. La realidad es que yo creía que no.
porque nunca lo había visto. Sí. Pero yo sabía que lo que yo le dijera era lo que él se iba a creer. Entonces yo le dije que yo creía que sí. Que es difícil, pero que creía que sí. Y él, bueno, pues siguió aplicando todos los principios y tal. Y al cabo del tiempo, recientemente, él soñaba con una guitarra. Y dice, tengo una guitarra en la mente y tal, pero no sé cómo conseguirla porque no tengo el dinero total. Y dice que cuando juntó algo del dinero, vio una publicación de esa guitarra en Wallapop. Y le habló a la persona. Y le dijo, oye, ¿aceptas cambio por otra? Porque él tenía una buena guitarra, pero no era la que él quería. Sí. Y le dice el tío, no acepto cambios, pero bueno, por verla. Y cuando fue a quedar con el tío, Carlos fue con su guitarra. Y resulta que ese tío quería exactamente la guitarra que quería Carlos. Y Carlos quería la guitarra que hicieron el cambio. Y tuvo la guitarra de sus putos sueños, simplemente porque ese tío quería su guitarra, aunque fuera más barata. Luego él me hablaba de que quería una mansión. No, yo quiero vivir en una mansión, una gran casa, en una buena casa, en una mansión, o sea, una buena casa, no una mansión tal, una buena casa. Y él me decía que él no sabía cómo y que quería ganar decenas de miles de euros. Y yo le dije que pusiera esa imagen en su mente, oye, solo tienes que verte, no tienes que saber cómo. Y un día se abre el micrófono en la sala No Falles a tu Palabra, delante de más de 100 personas, y lo tenemos grabado y todo el rollo. Y él decía que le habían llamado para ser guitarrista en Marbella, si no me equivoco, Sí. en el típico sitio donde tiene que haber un guitarrista siempre y que es sitio de eventos súper caros, súper tal, y que le iban a estar pagando pues el rollo de 6.000 euros, 7.000, 12.000, 20.000, en plan, semanalmente más de 10, 15.000 euros. Y incluso que podía llegar a puntos de 60.000 euros simplemente por todo lo que vale entrar ahí, porque es un guitarrista fijo, o sea, lo tienen ahí, de ahí no se puede ir. Y dice que bueno, que eso estaba en trámite. Yo le dije que él tenía que verse ya en posesión de ese puesto. Pasó la semana y nos mandó por la sala un vídeo de él ya haciendo el spot en ese sitio de como nuevo guitarrista y como evento y tal. Y me manda un testimonio, Mario, esto es una locura. Dice, miré una casa para vivir aquí en Marbella, un pisito de estudiante, y no me gustó. Dice, no me gustaba nada. Y cuando no me gustó la vibra con la gente. Y dice, algo me decía que ese no era el piso. Entonces empecé a buscar otro y encontré un estudio. Fotos de un estudio, ¿sabes? Una habitación, un piso que tiene la cama, el baño, la tal, todo en el mismo sitio. Dice que fue a verlo, que cuando fue a verlo, le llevan a una casa enorme. Y el estudio estaba dentro de la casa. Y en la casa no vivía nadie. Dice, aquí no vive nadie. Tú tienes acceso al estudio, al salón, la cocina y tal de la casa, pero tú vives en el estudio y la casa está vacía. Era un estudio hecho para alquilar para quien vive en la casa, pero no hay nadie viviendo en la casa. Y le dejaban la piscina, el garaje. Como esta casa mía, esto es un estudio, él tiene acceso aquí a la cocina, al baño y demás, quizás no a la planta de arriba, pero vive en esta casa. Y tiene la piscina y tiene el garaje. Y ahora vive en esa casa. Lo materializo. Claro, ha materializado algo sin saber cómo. Que sí, que no es esa casa, pum, pero sin saber cómo. No tiene ni que saber cómo. Y él es un caso brutal de los últimos que he recibido que ha sido increíble. Y la realidad es que no es un método, es aprender a dominar lo básico. ¿Sabes? Has hablado de ese punto de inflexión en el que la paradoja de lo tengo todo, pero siento que me falta algo. ¿Cómo trasladas lo material a lo espiritual? ¿Cómo traslado lo material a lo espiritual? ¿En qué sentido? En el sentido de tienes un coche, 2 coches, 7 coches, los que sean. ¿Por qué buscas eso material? Porque hay algo que resuena en ti. Sí, yo creo que buscas eso material porque crees que ese es el objetivo. Es decir, tú tienes una creencia y para mí la creencia era, ahora tengo la casa, pues tengo un coche, pues el objetivo, me encantan los coches, es tener 7. Y luego una mansión más grande. Y luego más tal, y más, como parece como que lo material, y yo creo que esa creencia la siembra Instagram también, ¿no? Ves como día 1, algún día. Día 1, ¿sabes? Típico que sale Jeff Bezos en su tal y luego en un superyate. Es como que parece que el objetivo es siempre más y más a nivel material. ¿Sabes? Pero una persona, si yo ahora digo esto en Instagram, los típicos haters que no tienen ni puta idea, que no tienen nada, absolutamente nada y saben de todo, dicen, ve, ya lo sabíamos que estabas acumulando mucho y tal. Tú no sabes nada. O sea, tú solo puedes saber una cosa si la has experimentado. Y yo he experimentado ser pobre y ser rico. Entonces yo puedo hablar y tú te puedes callar. Entonces, cuando tú has experimentado, tú puedes tener un fundamento de tu opinión que evidentemente es más sólido si lo has vivido. Entonces yo lo he vivido. He de tener 7 coches y un garaje de casi 1 millón de euros. ¿Sabes? Esa gente que comenta ha vivido tener una bici en el garaje. Entonces no sabe nada. Tiene una opinión sobre cómo cree que sería para él, pero no saben nada. Cuando yo lo viví, empiezo a darme cuenta que me siento cada vez más vacío y más atado. Cuantos más coches, más casa tal, más atado. Yo me empiezo a salir de coches. Ahora mismo tenemos 2 y ese GT3 que hay, el mes que viene ya no lo voy a tener. ¿Sabes? Entonces ya me voy a quedar con uno, me voy a ir de viaje con mi pareja por Europa y con nuestra casa, que la hemos hecho entera. Entonces es como que ahora estoy en esa fase en la que he experimentado,
me ha encantado, pero he sentido que no he disfrutado las cosas tanto porque eran demasiadas cosas también. Sí. Entonces, cuando te vas a lo espiritual, es cuando te das cuenta que lo material parece que siempre es más. Y si tienes desarrollo personal, te haces preguntas. ¿De verdad siempre es más? Sí. Entonces, si tenía un coche y creía que con 2 iba a ser mejor y con 2 no fue mejor, creía que con 3 iba a ser mejor y con 3 no fue mejor, y así sucesivamente, ¿qué me hace pensar que de 7 a 9 va a ser mejor? Claro. Si ya el precedente me dice que nunca es mejor. Entre eso y apoyarte de un mentor con más experiencia, como para mí fue Yados, que a mí él me llevó a millonario sin ninguna duda desde su contenido gratuito. He ido ya a 4 mastermind, pasado por subir Black Room, que es 1 a 1, me pagué 50.000 euros. Se ha invertido en Yados más de 100.000 o 150.000 euros y él me ha ayudado. Estoy en camino a mi segundo millón. Y todo es, evidentemente, lo que aprendí de Napoleon Hill y tal, pero él ha sido la figura viva que me ha dado la fe que es necesaria de que era posible y me ha ido guiando en el camino. Y él me ha ido diciendo esto no, tío, esto sí, esto no. ¿Sabes? Me ha ido guiando. Entonces, yo tenerle a él de referente, él ya me iba avisando, diciendo, oye, vas por mal camino, ten cuidado porque se acumulas. Cuando me pillé el 5.º coche, lejos de celebrármelo, me dijo que estaba apilando coche y me estaba equivocando. Y me siento mal. Eso, ¿tú crees que él también ha pasado por una etapa en la que tú pasabas? Claro, en la que él recomendaba. Él ya había pasado. No, él no recomendó. Bueno, me refiero, él te dice descarga de coches cuando él tiene 11 coches. Ahora él empieza a quitarse coches. Sí, la realidad es que cuando yo empecé a sentir que me quería quitar los coches, él ya se había quitado 6, que eso es algo que habrá pasado hace 1 mes y medio o algo así. Sí. Yo empecé a quitarme coche y yo lo sentía y un día yo no le hablo de las decisiones que, ¿por qué te has quitado? Yo no le pregunto eso, ¿sabes? Pero él me... Y yo le decía, bro, ¿sabes qué siento, tío? Que ahora tengo el GT3 y está guapísimo, lo disfruto, pero siento como cuando ves que los reyes son los padres y tú vas por esa, es como una decepción de dices, tío, esto es, en plan, sí, pero es incómodo, tal, está guay, pero ya es como, claro, dices, sí, está guay, pero entonces, ¿cómo me puedo sentir mejor? Porque era como dosis de dopamina, como ese que se va drogando y le pega un tirón y luego tiene que drogarse porque más veces, menos tiempo para recibir la misma sensación, pues era como cada vez más, y yo sabía que ya sentía que eso no podía ser así. Entonces él ya me fue diciendo y tal, por dónde tenía que ir, pero muchas veces, aunque te lo digan, tú tienes que probarlo y darte como la hostia, ¿no? Sí. Y él me avisó con más tiempo, me decía, no apiles tanto. Cuando me pillé el Audi RS6, que fue mi cuarto, creo, he tenido 9, en mi cuarto, ahí me dijo, Mario, no apiles por apilar, ¿sabes? Y él no me quería cortar la emoción, ¿sabes? Sí. Pero me dijo, no apiles por apilar. Y ahora, recientemente entendí a lo que se refería, ¿sabes? Entonces, él generalmente ya ha vivido mucho antes lo que yo estoy viviendo ahora, pero infinitamente antes. Cuando yo empecé a recibir odio, él ya lo había recibido infinitamente antes. Cuando yo empecé a que me pararan por la calle, él ya lo había recibido infinitamente antes. Entonces, ya tenía experiencia y me podía guiar. Eso es lo que hace un mentor. Yo lo único que hago es que conozco esta información casi mejor que nadie, no me cabe ninguna duda. Entonces, la gente, cuando viene a mí, lo único que hace es preguntarle a la fuente de información y yo le respondo, ¿sabes? Entonces, es lo que yo hago con mi mentor. Yo le pregunto porque sé que él, por ejemplo, ahora me quiero ir a USA a vivir. Le he dicho, oye, tío, estoy apartando una cuenta 600.000 euros. ¿Te parece mucho? Tal. Y yo le pregunto porque sé que él gana millones al mes, ¿eh? Gana más de 1 millón de euros. Entonces él ya me va. Sí, él gana más de 1 millón de euros al mes. Y él ha experimentado ese dinero, sabe lo que él vive allí hace 7 años. Entonces él ya me puede decir lo que sí, lo que no. Entonces me va guiando, oye, esto sí, esto no, ten en cuenta esto, cuando vengas si tienes historial crediticio brutal porque te va a abrir muchas puertas, aunque no sea pedir préstamo, evidentemente, ¿sabes? Y entonces te va guiando. Al final, yo creo que el objetivo de cualquier persona en la vida son esos 3 puntos que hemos hablado al principio, que es no tener problemas de dinero y poder hacer lo que quieran, rodearse de personas optimistas y creativamente productivas y poder sentirse emocionados cada vez que se levantan por la mañana por cómo van a afrontar el día. O sea, yo me he levantado hoy a las 4:30 como todos los días y ya sabía que íbamos a tener este podcast, que luego tal, vienen mis perros, que por eso me tengo que ir a por mis perros que están en un hotel, porque hemos estado fuera. Luego, pues yo qué sé, el chef no hace la comida, ya sé lo que voy a comer hoy, luego voy a grabarme un vídeo, tengo una mentoría 1 a 1. Estoy emocionado, ¿sabes? Sé que me voy de viaje por Europa en no sé. Yo sé que eso es lo que la gente quiere, ¿sabes? No necesitan ni cientos de miles. Y cuando ven e-commerce, tal, o cualquier modelo de negocio, les da igual el modelo, lo que ellos quieren es el resultado que creen que les va a dar el modelo. Evidentemente el modelo de negocio te tiene que gustar, por si no te gusta, lo dejarás. Pero lo importante que tienes que saber es que si tú sabes pensar, no tienes ni siquiera que preocuparte cómo, ni si ese es el modelo y si ahora dejo el modelo. Y sí, da igual, si es que no tienes, eso no es competencia tuya, solo tienes que saber qué es exactamente lo que quieres y aprender a vibrar en la frecuencia de eso, ¿sabes? Si alguien quiere crear una marca personal, ¿cuáles son los 3 primeros consejos que le darías? Sí, para mí la gran diferencia, pues la gente cree que marca personal es grabarse
vídeos, ser famoso, tener seguidores o lo que sea. Y para mí, hay gente que viene a mi coaching y tiene reel con 300 millones de views. Sí. Y tienen 500.000 seguidores y ganan 3.000 al mes. Porque es que al final tienen que entender que una marca personal es quien tú eres en donde vive, pero expuesto a nivel global. Entonces, cuanto tú más excelente sea y más de incremento sea, de incremento quiere decir que esa persona que se acerca a ti crece, más gente se va a acercar a ti, más gente va a querer acercarse a ti. Entonces, para mí, la marca personal, la esencia es que tú trabajes tanto en ti y en tu autodominio que pierdas los miedos, el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, sobre todo el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, los 6 fantasmas del miedo, que pierdas todos los miedos y que puedas decir exactamente lo que piensas, hacer que tengas una congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si tienes esa congruencia y la documentas, la gente va a ver que eres una persona real. Evidentemente, si tienes un expertise en concreto, como puede ser pues Amazon o puede ser psicología para madres solteras o tal, pues eso te va a dar infinitamente más ventas, pero infinitamente más ventas. Mi consejo para quien quiere marca personal es que documente su día entero en stories, que sea como si le acompañaran para que le conocieran, sí. Que en YouTube creen el activo, el real estate digital, que son esos vídeos que no paran de verse, donde se va viendo su progreso y cree valor para ese público objetivo que tiene, que generalmente es su yo del pasado, porque yo cuando hago vídeos lo hago para el Mario ese de 2019, simplemente hay mucha gente que empatiza con eso, y no fallar nunca, porque la gente se toma los fines de semana de descanso, tal, porque ese es el patrón que tiene. Para mí no hay, si esto hubiera sido un sábado, un domingo, claro, no. Para ti ya lo difícil es fallar, porque ya lo tienes como hábito. Es que fallar es como, ¿qué es fallar, sabes? Para mí ya he creado un patrón, un hábito con el que me siento alineado, ¿sabes? El objetivo del alma es utilizar la herramienta que es el cuerpo para experimentar en el mundo físico lo que el alma sabe que es. Y yo sé que soy una persona excepcional, por tanto, levantarme temprano, tal, todo esto me hace sentirme que soy quien quiero ser. Entonces, cuando tú eres lo que tú quieres ser, empiezas a hacer lo que tú eres y por consecuencia materializa en el mundo físico, es ser, hacer, tener. Ese es el orden de las cosas. La marca personal es ponte una cámara delante y sé tú, y trabaja cada día en que tú seas cada vez mejor y llegará a más gente. Es decir, traduciéndolo a cualquier persona en cualquier sector, es ten de referencia tú, eres carpintero, habla de carpintería, eres fontanero, habla de fontanería, eres abogado. Lo primero es, ni eres carpintero, ni eres abogado, ni eres tal. O sea, bien, ejerces como tal. La pregunta es quién quieres ser. Ese es el primer punto. Vale. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Yo puse en mi mente, era empleado, ¿qué es lo que quiero? Una vida extraordinaria. Al principio, mi deseo podía ser específico, general o sentirme bien. ¿Sabes? Porque no específico es tener claro. Yo puedo decir, la gente dice, no, ¿qué es lo que quieres? No, vivir del e-commerce. No quieres vivir del e-commerce. Quieres la vida que crees que te va a dar vivir del e-commerce, pero no sabes si te la va a dar el e-commerce. Yo creía que me iba a dar el trading y no fue así. Y si tú te obsesionas con trading, nunca vas a salir de ahí. Por eso, primero es qué es exactamente lo que quieres. Yo quería esos 3 puntos que he dicho. No tener problemas de dinero, poder hacer lo que me diera la gana cuando me diera la gana. Rodearme de gente optimista y entusiasmarme cada día por cómo paso el día. Eso es lo que quería. Al principio es abierto. Entonces, yo tengo y eso ahora lo tengo que crear en una imagen. ¿Qué hago para eso? Busco personas que ya lo estén viviendo. Entonces eso me ayuda a poner la imagen, ver los coches que tienen, cómo se sienten, cómo es su casa, qué tal, la piscina que tienen, su día a día. Y voy a conectar con gente que su labor diaria me interesa. A lo mejor hace e-commerce, a lo mejor una persona que viaja por el mundo dando eventos, es una persona que hace automatización de YouTube y no pone la cara, es una persona, lo que sea. Busco la persona que ya tiene en su vida exactamente lo que yo quiero. Entonces voy a pegarme al máximo a esa persona, lo máximo, porque cuanto más me pegue y más aprenda a ser esa persona, yo más voy a hacer lo que esa persona hace y por consecuencia lo tendré. Pero si lo que tú haces ya te apasiona y quieres crecer más, vender más, etcétera, etcétera, con tu marca personal tú ya lo has visto. A mí me hablan por DM, lo atiendo yo, le mando tal, le mando el link, hacen el pago desde 100 euros, que es el ticket más bajo, a 10.000, que ahora mismo es el más alto. Y lo hacen exactamente igual. No hago ninguna llamada, no tengo nada de equipo, más que la persona que edita vídeos para TikTok y para Reels. Okay. Yo lo único que hago es ser yo, mejorarme, tener un proceso diario en el que estoy continuamente mejorándome, continuamente llevándome al límite en cada área y tener una cámara delante donde voy documentando ese proceso de desarrollo personal y voy enseñando al Mario del pasado lo que sabe el Mario del presente para llegar a donde estoy, que es donde yo quería estar. Todas las personas que resuenen con eso vendrán a mí. Si yo fuera carpintero, yo haría exactamente lo mismo. Me levantaría temprano, leería, me desarrollaría personalmente y entendería que si quiero ser el mejor carpintero del mundo, primero tengo que poner la imagen. ¿Cómo sería para mí la vida como el mejor carpintero del mundo? ¿Estaría enseñando a otros carpinteros a escalar? ¿Tendría múltiples negocios de carpintería? ¿Tengo claro eso? Simplemente no lo tengo claro, solo quiero ser un gran carpintero. Defino lo que quiero
y empiezo a ser esa persona y a documentar mis trabajos y a tal, y ahora un testimonio de un cliente, y ahora digo cómo lo hacemos, y si tú te levantas temprano, cuidas los macros, vas a entrenar, tratas bien a los demás, tu pensamiento habitual es positivo, tu ética de trabajo diario se va a ver reflejada en tu negocio. Entonces tú vas a coger un trabajo de carpintería y vas a hacer un trabajo de carpintería excepcional y vas a documentar como que hasta que el trabajo no esté excepcional, el trabajo no está terminado. Y la persona, el cliente de verdad que quiere un trabajo excepcional de carpintería, va a ir a ti. Y te va a ir a ti aunque vivas en otro puto país a que tú lo hagas y se lo mande a otro continente porque él quiere que se lo hagas tú. Entonces vas a vender más, te van a venir mejores clientes, mejores ofertas, trabajos más grandes, vas a hacer contactos, tu vida va a mejorar por todos lados. ¿Sabes? Es exactamente así, pero todo se fundamenta en el ser. En voy a ser ahora todo aquello que admiro. Y yo admiraba todos esos hábitos que te convierten en una persona excepcional. Ser una pareja brutal, proveer a la familia, proteger, ser capaz de lidiar con presión, decir que no a todo tipo de cosas que puedan ser un sí fácil, tal. Y todo eso se refleja en lo que hagas. Si yo ahora mismo hiciera marketing de, yo qué sé, de negocios locales como tal, lo reventaría. No me cabe ninguna, pero es que ninguna duda. Por las herramientas que estás teniendo. Por cómo domino los fundamentos. Los fundamentos son, punto uno, a quien escucha. Ese es el primer punto. Tienes que escuchar exactamente a la persona que tiene lo que tú quieres tener. Eso es así. Y dejar de escuchar a quien no lo tiene. Eso es fundamental. Punto número 2 es la balanza, la capacidad de aprender. Perdón, la capacidad de aprender es la voluntad de aprender, es decir, cuánto tú quieres algo. Si algo de esto falla, no hay resultado. Vale. Supongamos que ahora tenemos perfectamente, ya sabemos a quién escuchar. Vamos a escuchar a quien tiene los resultados. Ok, estoy escuchando a estas personas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que tu capacidad de aprender sea altísima. Y la capacidad de aprender es tu voluntad de aprender, es decir, cuánto tú quieres aprender algo. Es decir, tu voluntad de, ok, quiero aprenderlo, que eso casi todo el mundo quiere aprender a tener una vida extraordinaria. Pero eso va a multiplicar a tu capacidad, tu voluntad de aceptar el cambio. Eso quiere decir cuánto estás dispuesto a sacrificar algo de hoy para tener lo que quieres tener mañana, que encima nadie te lo garantiza, y tienes que tener fe, que fe y miedo es lo mismo, es ver con los ojos de la mente lo que con los ojos de la cara no puedes ver, ¿sabes? Eso es tener fe, y tener miedo o fe es creer en algo que aún no puedes ver. Entonces, mejor tener fe. Esa es la voluntad de aceptar el cambio. Aquí es donde falla el 99% de la gente. No está dispuesta a sacrificar nada hoy por lo que quiere mañana. A pagar el precio. Claro, a pagar el precio. Esa es la capacidad de aprender. Suponte que ahora sí que tienes capacidad de aprender. Quieres algo y estás dispuesto a hacer lo que sea. Yo estoy seguro que tú lo has hecho y yo lo he hecho. Y ahora pasamos al siguiente, que es la balanza de entrenamiento. La balanza de entrenamiento es cuánto pones de hincapié tuyo, tu energía, en dos áreas fundamentales, el físico y lo espiritual. Lo físico es toda la acción física y lo espiritual es todo lo que tiene con pensamiento, sentimiento, palabra, patrón de pensamiento habitual, toda la parte espiritual del éxito. El 95% es espiritual y el 5% es físico. Y la gente se pasa todo en la balanza pegado en lo físico. Por eso pueden forzar un resultado, pero luego vuelve. Porque una persona no puede cambiar lo que tiene siendo el mismo. Por eso una persona que no sabe gestionar dinero, ni sabe cómo hacerlo, le toca la lotería, eventualmente su situación de vida mejora, pero la vida va a tender a equilibrar al mismo nivel que quien tú eres, vuelve y acabas peor. En cambio, una persona que se desarrolla y su nivel de dinero queda bajo, luego sube por quién es. Entonces, la balanza de entrenamiento es que tienes que enfocarte el 95% en entender cómo funciona esta información, que es toda la parte espiritual del éxito. Porque los pensamientos lo son todo. En lo que te enfocas se expande, donde dedicas atención viene a ti y te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Entonces, es dominar esa parte, ¿vale? La balanza de entrenamiento. Y el cuarto paso que este es brutal, son los 4 pasos fundamentales para aprender algo nuevo. Que lo primero es la incompetencia inconsciente, que es no sé lo que no sé. Es decir, yo cuando estaba trabajando en Toyota y me preguntaba que si yo ya soñaba con una vida, no soñaba porque no sabía que era posible. Cuando vi un vídeo y sembré la idea de que ya era posible y dejé de atender a Toyota, como he explicado, entré en la segunda fase, que es la incompetencia consciente, que es ahora sé que hay cosas que no sé, que puedo aprender. La siguiente es la competencia consciente, que es tengo que prestar atención a estar consciente de estar haciendo esto. Si, por ejemplo, hablamos de dejar de morderme la uña, si yo siempre me muerdo la uña y no sé que puedo dejar de mordérmela, pues me la morderé siempre. Cuando sé que existe esa posibilidad, tendría que aprender a cómo hacerlo. Cuando aprendo a cómo hacerlo, tengo que prestar atención en no mordérmela. Pero esa es la competencia consciente. El juego está en llegar al cuarto paso, que es la competencia inconsciente, que de manera automática y sin darte cuenta,
estás haciendo lo que quieres exactamente que haga tu cabeza. ¿Sabes? Es cuando te subes al coche hablando por teléfono y sales del trabajo y vas a casa y no sabes ni por qué semáforo has pasado, ni si estaba cortado, tú has llegado a tu casa. Porque ya lo has hecho tantas veces que de manera inconsciente sabes hacerlo. Pero cuando te sacaste el carnet tenías que ir prestando atención a todo. Por poner GPS, tal, muy atento, porque no sabes. Entonces tienes que prestar atención a hacerlo. Y el quinto fundamento, de los cuatro fundamentos, el quinto es dominar los cuatro. La gente pasa de libro en libro. Gente que me dice, yo ese ya me lo he leído, ¿cuál me lo ahora? No, es que, claro. Es que este libro es estudiarlo. Es que Bob Proctor estuvo 60 años estudiando esto y decía que le quedaba por aprender todo, que no sabía nada. El quinto es el equilibrio entre los puntos anteriores. No, el quinto es dominar los cuatro al máximo. Domino a quién escuchar, sé perfectamente a quién escuchar, sé perfectamente mi capacidad de aprender está al máximo, sé perfectamente cómo poner mi atención en la parte espiritual y sé perfectamente cómo pasar a la competencia inconsciente. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, quiero lograr algo y sé que me convierto en lo que pienso la mayor parte del tiempo, porque mi creencia tiende a imprimir en la realidad lo que yo creo, entonces tengo mi carta donde yo voy allí. Pero yo no estoy haciendo este podcast desde quién soy hoy, estoy haciendo este podcast desde esta identidad. Que yo, Mario Peláez, estoy tan feliz y agradecido ahora que si esto fuera una película, tuviera que actuar en un personaje, porque voy a hacer una peli que me pagan mucho dinero y la recompensa de esa película es tener la vida que quiero, y me dicen, toma, este es el personaje que tienes que representar, y yo lo leo, ok, soy Mario Peláez, tengo feliz y agradecido ahora que no fallece tu palabra, tiene 1000 clientes, viajo por el mundo en jet privado, genero 7 millones al año, mi VIP está lleno de personas de élite, tengo una colección de coches, vivo en Estados Unidos, Florida, tal. Entonces yo vengo aquí, mi físico es un ejemplo, mi relación es un ejemplo, mi contenido es visto por millones de personas. Entonces yo cuando hago un vídeo o hago este podcast, lo hago como en mi cabeza, esto lo van a ver 1.2 millones de personas. Este podcast va a tener 1.2 millones de views. Entonces, ¿cómo hago el podcast? ¿Qué mensaje doy? ¿Cuál es mi confianza? Entonces, yo estoy actuando desde aquí. Este ejemplo yo lo pongo mucho con la serie de Narcos de Netflix, de Pablo Escobar, en la cual el que actuaba como Pablo Escobar, sí. Cuando hizo ¿conocen la serie de Narcos? Sí, ya he visto. El que hace Pablo Escobar, que lo hace muy, muy bien, ese hombre cuando terminó la serie y muere Pablo Escobar en la serie, él ya le llueven, ha sido un internacional, pues le llueven papeles. Y cuando empieza a ver las opciones que tiene, él se ve incapaz de representar a nadie, las junta todas, las niega todas y dice que va a estar 1 o 2 años sin representar a nadie porque dice que es incapaz de salirse de Pablo Escobar. Dice, estoy leyendo esto y es que lo leo como si fuera Pablo Escobar. Decía que se asomaba a su ventana y se ponía con las manos atrás, así como hacía Pablo Escobar, que se peinaba el bigote aunque ya ni lo tenía, sí, que pensaba como Pablo y que decía hijo de puta y cosas así. Ya se había metido en el papel tanto, había estudiado tanto, había representado, había sido tanto Pablo Escobar, que él ahora hacía algo y era desde la mente de Pablo Escobar y decía que no podía, que no podía, que no se imaginaba siendo otro que no fuera Pablo Escobar y que necesitaba un año de desintoxicación, de salirse del personaje, porque se había metido tanto en Pablo Escobar. Pues es exactamente lo mismo, tienes que meterte tanto en quién quieres ser, que te subes a tu coche de mierda y tú quieres tener tal coche, te imaginas que ya es ese coche, porque la mente subconsciente no distingue lo que es verdad de lo que es una imaginación, ¿sabes? Se va a creer lo que tú creas, ¿sabes? Lo que tú aceptes desde tu mente consciente. Entonces, esa mente subconsciente, como no distingue lo que es verdad de una imaginación, yo puedo imaginar que ya tengo lo que quiero tener y no hacerlo desde un área de necesidad, sino de carencia, de no tenerlo, sino de gratitud porque ya lo tengo. Yo, por ejemplo, si ahora digo, me entra un problema y digo, tío, quiero ir a USA y tengo un problema con el visado. Si yo en mi imagen ya estoy allí, si esta persona ya lo dice, Mario, como si me estuviera hablando de mi yo del futuro, vives en USA, si yo ya sé que vivo en Estados Unidos, ¿por qué me voy a involucrar emocionalmente, negativamente en el problema del visado si yo sé que esto ya está? Y ¿para qué te vas a preocupar, no? Mi pareja vimos la peli de Deadpool hace poco, sí. Y claro, cuando la pones, tú buscas Deadpool en Disney, en el Disney ese, te sale Deadpool 2, te salen las dos. Entonces cuando estábamos viendo la 1, en la peli 1, Deadpool está a punto de morir varias veces, que le están ahogando, no sé si has visto la película, sí, le están ahogando. Sí, lo he visto. Y yo paso fatiga y digo, madre mía, tal, y dice, Ana, ¿qué más da? Si está yo lo había visto encima, pero Ana no. Y dice, bueno, a ver, sé que no se muere porque está la 2. Pues exactamente igual. Cuando tengas la situación que tengas ahora, es que ¿qué más da? Si yo ya sé exactamente lo que soy, ¿qué más me voy a preocupar ahora? Y cuando tú haces eso, controlas tu nivel de vibración. Porque el cuerpo no entiende ni de lo que te gusta, ni lo que no te gusta, ni lo que quieres, ni lo que no quieres. El cuerpo entiende de cuál es la frecuencia de vibratoria que tú mantienes la mayor parte del tiempo. Y la frecuencia vibratoria es un nivel de esas infinitas niveles de vibración que existen. Que todo eso es... Mira, está la ley de la gravedad. Por encima está la ley de la sustentación,
Que la ley de la sustentación, la ley de la gravedad, ¿sabes? Coge, suelto algo y cae. Aunque no te la creas, va a caer. No porque tú no te la creas, no va a flotar. Es una ley que está por encima de todo. Por encima de la gravedad está la de la sustentación. Por el motivo por el que un pájaro, por ejemplo, puede mantenerse, o un avión puede mantenerse en el aire y no cae. Eso es la ley de la sustentación. Pues por encima de estas leyes está la ley de la atracción, que es que atraes exactamente aquello en lo que tú estás en la misma frecuencia. Y encima de la ley de la atracción está la ley de la vibración. Esa es la ley universal. Y la ley de la vibración lo que dicta es que todo se mueve y nada descansa. Esta mesa es una puta idea de olla. Estudiar la ley de la vibración requiere mucho tiempo, pero es que esta mesa no está parada. Es que está vibrando a tal velocidad que el estado que vemos es sólido. Pero es una vibración extremadamente rápida. Tan rápida e imperceptible. Atómico. Igual que nosotros. Exacto. Y cada persona tiene un cerebro y el cerebro es un transmisor y un receptor de energía vibratoria. Es decir, los pensamientos son cosas igual que esta mesa. Esta mesa vibra, los pensamientos también. Los niveles son infinitos hacia arriba y hacia abajo. Cuanto peor te sientes, la manera que tenemos de determinar si estoy vibrando alto o bajo es cómo me siento. Cuando te sientes mal, una mierda, vergüenza, culpa, vibras bajo. Cuando te sientes muy bien, vibra alto. Cuando la gente dice, guau, nunca me había sentido así, quiere decir que ha llegado a niveles de vibración momentáneamente que nunca había tocado. Porque como son infinitos, nuestro mapa de radar ve unos niveles, pero hay más por arriba y hay más por abajo. Entonces, cuando tú tocas un nivel más alto porque te acercas a alguien que normalmente vibra más alto, como a mí me pasó cuando fui en enero a Miami, que yo me sentí como nunca, fue porque yo vibré en niveles que nunca había experimentado. Una vez que tú tocas niveles de vibración, tu mapa de radar se abre hasta ese nivel, ¿sabes? Lo va ampliando. Sí. Entonces tú ya puedes volver a vibrar ahí porque ya sabes cómo. Entonces, lo has vivido y ya sabes que puedes repetirlo. Por eso yo digo mucho, ya una vez te has expuesto no puedes volver atrás. Cuando la gente se sube al Porsche o algo, digo, ya te has subido, ya no puedes volver atrás. Eso vamos a verlo ahora. Lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver ahora. Entonces, cuando tú... A mí es que este tema me apasiona, yo creo que se nota ya lo de las leyes de vibración y tal, es lo mejor se me da. Y esos niveles de vibración están en tu control si tú puedes... Cada pensamiento tiene un nivel de vibración. Cuanto más fuerte es la emoción que se vincula al pensamiento, ya sea positiva o negativa, más alto o más bajo es el nivel de vibración. ¿El juego en qué está? Que si tú entiendes que por la ley de vibración los pensamientos tienen frecuencias, que son distintos niveles, tú tienes una frecuencia, aquella frecuencia que tú mantienes la mayor parte del tiempo, en esa misma frecuencia de yo pienso, quiero vivir en USA, quiero tal, y me siento bien. Esa frecuencia de me imagino en USA, imagina que ahora pues me imagino con coche, mi casa, mi pareja, tal, y hablando en inglés, ese entorno GTA, tal, y me lo imagino y lo siento. Yo estoy ahora mismo en la frecuencia de Estados Unidos. Esa frecuencia tiene personas, lugar y oportunidades en la misma frecuencia. Y por ley de atracción, las leyes son magnéticas. Entonces tú atraes lo que tú quieres, te quiere a ti. Pero para que te quiera a ti, tú tienes que vibrar en esa frecuencia. Sí. Es igual que en la radio dices, quiero escuchar música. ¿Qué es lo que hace? Sintoniza la frecuencia de la música. Pero si tú la dejas, vas a estar escuchando música mientras la frecuencia esté en ese punto. Pero si tú la mueves, de repente se escucha fútbol, noticias. Y la gente, no, es que yo quiero música. Y le está dando vueltas para todos lados. Pues coño, pon la música. ¿Qué significa poner la música? Establecer que mi mente la mayor parte del tiempo esté en esa frecuencia. Ahora, ¿cómo hago eso si el 98% de mis pensamientos, que tú lo has dicho antes de que ni siquiera saquemos este tema, son automáticos? Pues, ¿por qué son automáticos? ¿De dónde viene el pensamiento automático? De una programación, de un software que ha instalado en tu mente que le dice a tu mente cómo pensar en automático. Negativo, tal, no sé cuánto. Pues si tú reprogramas el software, eventualmente en el tiempo llegas a la competencia inconsciente, que es que tu mente está pensando en lo que tú quieres pensar hasta sin darte cuenta. Yo, por ejemplo, estamos aquí, miro hacia la ventana y en la ventana se ve mi jardín, pero fíjate que no se ve nada detrás del jardín. Yo puedo imaginar que esto es Florida. O sea, ¿qué me impide a mí pensar que esta casa ahora mismo estamos en Florida? Y si abro la puerta, la temperatura es la de Florida, allá afuera están coches con matrícula de Florida, etcétera, etcétera. Nada me impide. ¿Por qué? Me lo puedo imaginar. Entonces, yo puedo estar en la frecuencia de que vivo en Florida y llegar al punto de creerme firmemente que vivo en Florida. Y cuando firmemente me lo crea, estaré en Florida. Se habrán dado en esa frecuencia, esa circunstancia, el visado, el tal, el capital, el no sé cuánto, y de repente habré llegado a Florida. Cuando yo me creo que vivo en Florida, mi cuerpo recibe estímulos que se mueven hacia lograr eso. Más tal, más pum, me empiezo a poner más trabajo y el universo es quien se encarga de proveerte de las herramientas, personas, lugares, circunstancias y oportunidades para vivir eso lo antes posible. Es lo que le pasó a Carlos con la casa. Él pensaba tanto en la casa que la manera más fácil de lograrla no era que hiciera el dinero y pillar la casa. Era que fuera un estudio en el que casualmente está en esa casa. Y ahora eso le ayuda a vivir en esa casa y sentirse que esa casa es suya. Lo que va a traer las personas, lugares, oportunidades, dinero, etcétera,
que evidentemente se va a provocar por acción masiva en el mundo físico, que van a lograr ese resultado. Y el problema que tiene la gente es que resuelve un problema desde el mismo plano en el que se crea. Esto es loquísimo, hay 3 planos, la tercera y la cuarta y la quinta dimensión. Empezando por la tercera, que es la más baja, es el plano físico de los resultados. Eso es lo que percibimos con los 5 sentidos, es el dinero que tenemos en la cuenta, los seguidores que tenemos, las relaciones que tenemos, ese es el plano físico. Encima está la cuarta dimensión, que es el plano intelectual de la idea. Estas son las creencias, los paradigmas, el software mental, ahí. Y encima de ese está el más potente, este es de un potencial medio. Y la quinta dimensión, que es el plano más elevado, es el plano espiritual de los pensamientos. Y ahí es donde está el mundo de las posibilidades. Ahí es donde tú puedes pensar exactamente en lo que tú quieres lograr y elegir esa posibilidad, instalar el software en la cuarta dimensión, en la creencia, que eso eventualmente en el tiempo va a imprimir en la realidad lo que tú quieres. Por eso lo que ahora estamos viviendo es la impresión física, el resultado final de la creencia del pasado. Y lo que ahora la gente dice es que he cambiado tal y nada cambia. Claro, porque eso hay una ley de gestación que necesita materializarse. Entonces, si la gente entiende esta información, lee este libro, Piense a ser rico, empieza a estudiar la información universal, va a entender cómo puede lograr cualquier cosa, cualquier realidad que quiera lograr. Puede poner en su mente cualquier deseo y aprender a cómo materializar en el mundo físico cualquier cosa de personas, lugares, salud, lo que sea físicamente posible y que entre dentro de su creencia. Y cómo mover la creencia para que eso pase. Brutal, Mario. Más que entrevista, clase magistral, tío. No, es brutal. O sea, es que es información universal, tío. Yo al final es un mensajero. Para terminar la entrevista, la clase magistral, mejor dicho, ¿algo que te gustaría añadir? Me gustaría añadir que la gente tiene que escuchar su conciencia, que es como lo que le dice su intuición. Sí. Y es que tenemos 6 facultades más elevadas, que no voy a entrar en eso porque si no tardaríamos muchísimo más. Lo dejaremos para la siguiente. Que son 6 facultades con las que puedes crear otra realidad. Es imaginación, intuición, percepción, razón, voluntad y memoria. Si tú desarrollas estas 5 facultades, que puedes investigar en internet o venir a mi Instagram o mi podcast o lo que sea, y en mi YouTube también trabajamos mucho eso, puedes crear cualquier cosa. Pero no puedes escuchar a la persona que nunca lo ha creado, por mucho que te quiera demasiado, como pueden ser tus padres. Porque mis padres me decían que esto era imposible. Y ahora mismo están viviendo la película. ¿Sabes? Y no les digo, te lo dije, no sé qué, no sé cuánto. Ellos cogieron su almacén y me dijeron lo que era posible. Ellos cogieron su almacén, me dijeron lo que era posible. Y a partir de ahí, yo decidí escuchar a quien tenía los resultados. Eventualmente en el tiempo silenciar mi realidad, mi creencia y a mi familia. Por mucho que yo las quería mucho, porque yo sabía que si escuchaba a quien tenía los resultados, el resultado de mi familia iba a cambiar, pero por su cuenta no. Entonces, simplemente que tengan en cuenta eso. Perfecto, Mario. Pues 1.000.000 de gracias, tío. Nada, a ti ha sido un placer y a seguir llevando el mensaje. Vamos a ello.